Pues efectivamente, daremos nueva información de qué es lo que está pasando con ese asunto Espinar sobre su piso. Les presento a la gente que vamos a estar. Con Xavi García Albiol, que hablaremos, ya lo veían ahí. Xavi García Albiol, bienvenido. Buenas noches. Hablaremos de todo lo que está ocurriendo, de esas declaraciones también en esa entrevista de Albert Rivera. Hablaremos con Paco Vázquez. Va a estar con nosotros también una persona que nos va a explicar qué está pasando con la historia de Espinar. Y lo vamos a hacer todo con Alfonso Rojo, bienvenido. Buenas noches. Manuel Llamas, muy buenas. Muy buenas. Antonio Naranjo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Martu Garrote. Muy buenas noches. Aitor Ribeiro. Buenas noches. Y Libertad Martínez. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Vamos a irnos un momentín a publicidad. Yo les leo la pregunta, volvemos enseguida y empezamos con todo este debate. Bueno, ¿confían en las políticas de Rajoy y del PP? Ya lo han visto, nuevo gobierno, ¿confían en él? Ahí lo tienen, ¿sí o no? A publicidad y volvemos y ahí empezamos. Hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allá afuera, señorías. ¿No les da vergüenza darle el poder a uno de los partidos más reaccionarios de Europa, junto con el cuñadismo neoliberal salvaje? Señores del PSOE, Iscariote. Lo dijo el señor Felipe González, sí, el que tiene el pasado manchado de cal viva. Ustedes llevan 40 años dando una de cal y otra de arena. Bueno, pues estos son algunos de los rasgos, algunas de las formas de expresarse. Xavi García Albiol, bienvenido. La última, de hecho, alude a una cosa que te hicieron a ti directamente. Esto no lo hizo ninguna persona que no esté en un partido, ninguna persona que no tuviese un cargo. Esto lo hizo directamente el concejal de Hacienda, en Badalona. El concejal de Hacienda de la CUP y que está gobernando gracias al Partido Socialista de Cataluña, que sigue instalado en es la peor versión del no es no de Pedro Sánchez. ¿Cómo se va a poder hacer, Xavi, a partir de ahora, el llevar adelante la gobernabilidad, el ir sacando las exigencias legislativas que tenemos desde Europa, cuestiones económicas, no económicas, cuestiones de territorialidad? Ahora vamos a leer algunas de las declaraciones porque ha empezado a haber ya determinados postulados, unos por parte de Ciudadanos, luego verán, por parte de Ciudadanos se entrevista en El País, las reformas que necesitan los catalanes, ha dicho, se las vamos a exigir a Rajoy. Ha dicho, van a bajar del monte el señor Puigdemont, Junqueras y más para reformar la ley de financiación, la Constitución, etcétera, etcétera, o para hacer un plan de infraestructuras, y dice, si les ponemos la silla en la mesa, tendrán que bajar. Vemos esta oposición, vemos los planteamientos de un Partido Socialista que todavía no acaban de definirse. El último día, el viernes, en esta misma silla, Manuel de la Rocha, que ya no tiene ningún cargo directivo, pero pulsa, lógicamente, el sentimiento del Partido Socialista y decía, en materia económica no vamos a facilitar, desde luego, rebajas de gasto en pensiones, en sanidad, en educación, todo vía subida de impuestos. ¿Cómo va a ser la gobernabilidad con este plantel? Estamos en un momento excepcional y como momento excepcional lo que cabe son respuestas a la altura de las circunstancias y nosotros estamos convencidos, queremos creer que tanto Partido Socialista como Coalición Canaria como Ciudadanos van a estar a la altura de las circunstancias, unas circunstancias que no vienen marcadas por el interés partidista o el interés electoral del Partido Popular, sino que vienen marcadas por la necesidad de que España no pierda pulso, de que España siga siendo uno de los referentes en materia económica, en la creación de riqueza, de puestos de trabajo de toda Europa. Y para ello es del todo necesario que Partido Popular, pero sobre todo también Partido Socialista, Ciudadanos y Coalición Canaria tengamos conciencia del momento excepcional y de responsabilidad que tenemos todos. ¿Y le van a hacer la vida fácil para sacar adelante las normas que se necesitan? Digo, vamos a empezar, si te parece, Xavi, por Ciudadanos. Vamos a ir viendo los postulados de algunos de estos grupos. Atención, lo que decía Albert Rivera, luego les comento también Ignacio Aguado, que también ha apostillado con el tema de presupuestos, pero no parece que vaya a ser fácil esta negociación. Albert Rivera. Hace falta, por un lado, alguien que recuerde que hay que cumplir las leyes y vigilar estrictamente el cumplimiento de las leyes, pero también hace falta que abordemos los debates tangibles, los debates reales que afectan a los catalanes, ¿no? Reforma constitucional y competencias, cuáles son del Estado, cuáles son de las comunidades autónomas, financiación autonómica e infraestructuras. A mí me parece una buena mesa de negociación y diálogo. Creo que todo tiende a pensar que la legislatura quizás es menos corta de la que algunos se piensan, ¿no? ¿Que va a ser más corta de lo que algunos se piensan? ¿Porque va a haber problemas, Xavi?
Menos, ha dicho menos corta. Menos corta, perdón. Por eso, Vamos a ver. ¿va a haber problemas? Problemas seguro que existirán, pero también es muy claro que el Ejecutivo, el nuevo gobierno del Partido Popular, es un gobierno con unos perfiles claramente que apuestan por el diálogo, que apuestan por los acuerdos. Han habido incorporación de personas con mucha experiencia en la gestión, en la administración, que vienen de ayuntamientos, que vienen en el caso pues, de Cospedal, pues, de comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, va a haber diálogo y yo creo que podemos y vamos a salir hacia adelante. Pero sí que en relación a las declaraciones de Albert Rivera hay una cuestión que a mí me preocupa, y es que Ciudadanos pudiera tener la debilidad, pudiera tener la tentación de caer en una trampa. Y cuando digo esto me estoy refiriendo concretamente a lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo estoy observando con mucha preocupación cierta metamorfosis que está viviendo Ciudadanos en lo que se refiere a la política catalana en concreto. Yo hace unas semanas me quedé muy preocupado cuando vi que Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, decía que en Cataluña que hay un problema con Cataluña. Yo le quiero decir a Ciudadanos en Cataluña que con Cataluña, repito, con Cataluña no hay ningún problema. En Cataluña hay un problema y ese problema es el que están provocando los partidos independentistas. Pero lo que no podemos hacer, ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista en Cataluña, es caer en la trampa de la terminología de los partidos nacionalistas y de los partidos independentistas. Y ahí yo observo ciertas debilidades de Ciudadanos que espero que a lo largo de la legislatura pues sepan corregir. Liber, el que queráis. Yo que a Xavi, que además prefiero Condesser. Yo he notado también ciertos cambios, igual que, por ejemplo, me quedé muy asombrada de que en el Congreso del PSC, que se ha hecho la enmienda para pedir el referéndum, se haya tumbado. Pero sí que es cierto que siguen planteando algo, y ahí yo también he notado un pequeño cambio en Ciudadanos, con reforma constitucional para ir a una especie de encuentro con lo sensato en Cataluña. Yo comparto contigo que el problema no está con Cataluña, sino que hay un problema en Cataluña. Ahora yo te pregunto, ¿va el Partido Popular también a intentar llegar un poquito? Porque en Cataluña, aparte de lo que ya hemos hablado 100.000 veces, hay una cuestión que es legal, bien, pero también hay que abrir diálogos. Yo creo que ha habido una reunión, no hace mucho, ha habido contactos con Rajoy. Puigdemont. Vosotros en Cataluña también estáis intentando hacer acercamientos, es decir, bueno, en el PSC han tumbado una enmienda que no es cualquier cosa, eso habría que valorarlo. Ciudadanos hace pequeños cambios, y también vosotros... También, nosotros apostamos de una manera muy clara por intentar romper el bloqueo que está provocando el gobierno de la Generalitat con el gobierno de España. Nosotros estamos pidiendo al gobierno de la Generalitat que se siente a una mesa y que venga con propuestas posibilistas, propuestas que se puedan discutir, propuestas en donde uno se puede poner de acuerdo o no, pero que forman parte del Estado de Derecho. Lo que no puede hacer el gobierno de Cataluña es sentarse a una mesa y decir, mira, mi propuesta es referéndum por las buenas o referéndum por las malas. Pues, oiga, pues si el planteamiento es ese, ahí no puede haber ningún tipo de diálogo. Y yo quiero dejar muy claro que nuestra apuesta es muy clara. Mire, todo este tiempo, todos estos meses, estos últimos años que hemos vivido en Cataluña, se ha demostrado que los partidos independentistas y los políticos independentistas están apostando más por la ruptura que no por el acuerdo. Por tanto, llegar a acuerdos con partidos independentistas será muy difícil. Y si alguien pretende que, por ejemplo, a través de una reforma constitucional se pueda abrir la Constitución para reventarla desde adentro, ya decimos desde el Partido Popular que nosotros no vamos a jugar a eso. Nosotros queremos llegar a un acuerdo con aquellas personas que piensan distinto con nosotros en el resto de España y en Cataluña, pero siempre y cuando los planteamientos estén dentro del marco constitucional y dentro del marco estatutario. Si lo que pretenden es que nos sentemos a dialogar, a intentar llegar a un acuerdo sobre un referéndum para romper Cataluña del resto de España, ahí rotundamente decimos que no. Os doy más información, Antonio, para que vayamos completando este cuadro. Pacto entre Iceta y Parlon, leo Diario El Mundo, para que el PSC pida reconocer, y de hecho así lo hace, Cataluña como nación. Veremos lo que hace el Partido Socialista, si acepta o no acepta este postulado. Cataluña reconocido como nación. Y sí que se incorpora esa sustitución que decía Liber, ya no se pide esa vía canadiense, sino que se pide una reforma constitucional para ir hacia un Estado federal. No sé cómo va a tener esto encaje si el Partido Socialista acepta esto para negociar con el PP. Pero perdonar una cosa, vamos a ver, no
hay que tener la menor duda que el Partido Socialista de Cataluña hoy es un partido nacionalista. Es un partido nacionalista. No es independentista, porque eso no sería una exageración. Pero el PSC es un partido nacionalista, es un partido que, como hemos visto en su congreso, reconoce en Cataluña como una nación. Pues oiga, Cataluña no es una nación. Cataluña es una nacionalidad, es un territorio histórico que forma parte de ese gran proyecto que es España. Pero no es una nación, es que estamos asumiendo, o están, mejor dicho, asumiendo las tesis, la terminología de los partidos independentistas. Y no podemos ceder, no podemos ceder. A IZ, yo tengo la sensación de que a IZ le pasa lo del burro y la linde, ¿no? Que se acaba la linde y el burro sigue. Porque, claro, cuanto más nacionalista se pone este señor, menos diputados saca. No sé si en el Partido Socialista de Cataluña no se dan cuenta de algo tan evidente como eso. Es que tiene menos diputados. Es que han pasado de tener, creo que fue 45 diputados, llegó a tener el PSC. 54. 54. En el Congreso a tener 7. Ah, no, en el Congreso no, en el Parlamento. Congreso 25. 25. Total, que ha sido de fracaso en fracaso hasta el fracaso final. Pero en cualquier caso, yo quería hacerle una pregunta a Xavi, es la siguiente. Claro, comparto plenamente esa idea de que no se puede negociar con quien es no solo maximalista, sino además es ilegal. Es decir, esto yo siempre pongo el símil policial, ¿no? No se negocia con las pistolas en la mano. Es decir, suéltenla ustedes y acéptenme la metáfora. Me refiero a que unas personas que se saltan la Constitución y que dicen que se van a ir de manera ilegal. Deja claro que es una metáfora, o si no, mañana te van a crujir vivo en Cataluña. Bueno, pues que aprendan a leer y el diccionario de la RAI, en Cataluña habrá otro igual. La metáfora es, en fin, una cosa de estas, ¿no? Utilizar una imagen visual para intentar dibujar un escenario político. Bien, pero ¿existe la posibilidad de que eso no deje de ser más que retórica y que al mensaje que dijo Rajoy en su investidura, que claramente fue, de alguna manera, tenemos que hablar, con condiciones, pero tenemos que hablar, también vaya acompañado de que, pese a ese melodramatismo rupturista en los partidos independentistas en Cataluña, también estén dispuestos a deponer las armas, por terminar con la metáfora, o no? Es decir, o esta gente se ha echado al monte y la única manera de frenarles va a ser utilizar la ley, que por otro lado es lo que ocurre en un Estado de Derecho. Vamos a ver, Convergencia o la antigua Convergencia, que ahora va con una coalición con Esquerra Republicana, están instalados en la radicalidad. Pero el gran problema que tenemos en Cataluña en estos momentos es que ese gobierno de partidos radicales está sustentado, depende de un partido antisistema ultrarradical. Y el margen de maniobra que tienen es muy limitado y no pretenden cambiar su pareja de baile. En el Parlamento de Cataluña, en más de una ocasión, yo ya le he dicho a Puigdemont, le he dicho, mire, yo ya entiendo que usted con el Partido Popular no quiera nada, porque somos un partido con unas ideas muy claras, totalmente opuestas a las que usted defiende. Pero cada semana, y repito, de verdad, cada semana en el Parlamento de Cataluña, el Partido Socialista se ofrece a Puigdemont para llegar a acuerdo en presupuestos, para llegar a acuerdo en políticas sociales. Cada 15 días, no cada semana, pero cada 15 días Ciudadanos también dice que se quiere sentar a llegar a acuerdos con Puigdemont. Los de Podemos, la franquicia de Podemos en Cataluña, estos ya han dicho claramente que apuestan por el referéndum de autodeterminación. Por tanto, si quisiera Esquerra Republicana y Convergencia, podrían elegir una pareja de baile distinta, descartando al Partido Popular, pues porque nosotros para ellos somos la bicha, ¿no? Somos el demonio. Pero no quieren, están a gusto instalados en la radicalidad más absoluta. Justifica, y Xavi, estamos pagando y esto lo que está llevando a Cataluña, y seguramente a algunos se me molestará, pero es la verdad, y como es la verdad, yo lo digo, está llevando a Cataluña a la más absoluta decadencia institucional y política como no se ha vivido en muchos años. Y económica hoy también, la situación política, institucional y también en determinados aspectos social
es absolutamente Pero entonces, decadente. Xavi, ¿les ves en la cárcel? Pero si quiero hace que falta a veamos, estos Antonio, líderes? vamos a ir llevando esto a la gobernabilidad nacional, porque esta va a ser una de las piezas que va a estar encima del tablero sí o sí. Y de hecho, parece que con la nueva composición de gobierno, quien se va a tener que encargar de esta negociación va a ser directamente la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Quiero que veamos las declaraciones de Manuel de la Rocha. Él ya no está en cargos directivos en el Partido Socialista, pero lógicamente conoce ese partido. Y atención a lo que decía el viernes sobre qué se puede pedir, qué puede estar en el tablero de exigencias en materia económica. Fíjense. Nosotros lo que le diremos es, mire usted por el lado de los ingresos, España tiene uno de los niveles de ingresos públicos por PIB más bajos de toda la zona euro, 8 puntos. Ahí es donde mire usted, si lo que pretende el señor Rajoy es, no, nosotros lo que vamos a hacer es recortar, pues entonces con nosotros que no cuente. Por el lado de los ingresos se llama impuestos. Subir impuestos. No, por el lado de los ingresos se llama subir impuestos en algunos impuestos. Esto era lo que él decía. Martu, te lo pregunto directamente. ¿Qué se va a hacer con esa exigencia del PSC? El PSOE nacional, la va a admitir, la va a poner en forma de reforma constitucional o de cualquier manera en el tablero. ¿Va a pedir subidas de impuestos? Cada cosa por su orden. En cuanto a lo que ha pedido Cataluña, es un paso positivo que se hayan dejado del referéndum a la canadiense o a la nicaragüense, lo mismo me da, y hayan recuperado lo que aprobó el Partido Socialista en la Declaración de Granada en el 2012. Nosotros, estemos o no de acuerdo, que yo con la España federal estoy poco de acuerdo, porque creo que más... ¿Poco o un poco? Poco de acuerdo, porque creo que más autonomía que tienen las autonomías españolas no tienen gran parte de los estados, de los Länder alemanes, y es una federación, con lo cual no sé muy bien qué quiere decir. Pero bueno, nosotros tenemos pensada la España federal, que es verdad que para esto hace falta una constitución, y hoy el PSC ha reconducido la situación, ha dejado un poco derroteros de referéndum que no tenían encaje constitucional alguno, y se han vuelto un poco a la senda de lo acordado por el resto del partido, con lo cual yo los felicito porque... No, se agradece. Sí, dejarles porque se habían ido muy lejos y cada paso que dan en acercarse es bueno para todos. Por lo tanto, venga, o es un paso, hacen falta más, pero este es bueno, yo lo aplaudo y lo agradezco. Y en cuanto a lo de la subida de impuestos, no se trata tanto de si hay que subir impuestos o hay que bajarlos, o si hay que recortar mucho o hay que recortar poco. Hay que comprender quiénes somos nosotros, el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué queremos nosotros? Que se recuperen algunos de los derechos perdidos durante los últimos 5 años y que se recupere, por ejemplo, poder adquisitivo, que no haya salarios de miseria, algo que no estamos diciendo los peligrosos rojos del PSOE, sino algo que lo han dicho en Europa, lo ha dicho el Banco Central Europeo, se nos ha ido un poquito la mano con los recortes, va a haber que empezar a subir salarios porque con estos salarios tan bajos no se tiene suficiente consumo, no se tiene suficientes ingresos, no se pagan los suficientes impuestos, no se cotiza lo suficiente, no podemos sostener ni las pensiones ni el sistema público en general. Por tanto, no somos tan descabellados, quiero decir. ¿Quién dices que dices? Pues lo han dicho, o lo ha dicho desde el Banco Central Europeo, se nos ha ido la mano con los recortes, y el Fondo Monetario Internacional, hay que empezar a subir salarios que... A ver, en España la crisis ha venido fenomenal para abaratar salarios, no tanto abaratar despidos, sino que la gente trabaje en los mismos trabajos que trabajaba antes por un 30% menos de salario. Esto también son cifras. Por tanto, si tienes un 30% menos de salario, cotizas menos a la Seguridad Social, gastas menos, consumes menos, la economía se para. ¿Esto cómo lo vamos a arreglar? Pues nos sentamos entre todos, el PP con sus 137, Ciudadanos con sus 32, Coalición Canaria con su 1 y el PSOE con sus 85. 84. ¿Quieres nuestros 84? Pues tendrás que dar algo a cambio. ¿No los quieres? Pues no los quieras. Ahí hay más gente en el Parlamento. Lo primero que me sorprende del Partido Socialista es que cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria, tu antiguo líder político... ¿Hablas de Montoro, el del círculo virtuoso de ladrillo? Déjame acabar, Martu, que no te he interrumpido. Tu antiguo líder político, el señor Zapatero, decía que bajar impuestos era de izquierdas. Ahora resulta que debe ser de derechas, ¿no? Hombre, vamos depende. A ver. Primer punto a tener en cuenta. El señor Montoro es el ministro de Hacienda que ha subido más los impuestos en la historia democrática de este país. Son datos. Más de 30.000 millones de euros. Es decir, no lo digo yo, lo dice el propio señor Montoro, que se vanagloria de subir los impuestos a los españoles. Por lo tanto, ha subido el IRPF, ha subido el impuesto a sociedades, ha subido el IVA, ha permitido que todos los ayuntamientos suban el impuesto a bienes inmuebles, ha subido todas y cada una de las figuras tributarias. Por lo tanto, en materia fiscal os gana por la izquierda. Y él está encantado. Segundo punto, los famosos recortes. Los famosos recortes. ¿Te refieres, Martu, a los recortes que aplicó el Partido Socialista cuando el país estaba al borde de la quiebra? Que eran necesarios, por cierto, congelar las pensiones. No, me refiero a los que no hay que hacer ahora, que estamos creciendo. Pero es que el PSOE Martu, el PSOE también hizo recortes, porque era necesario. Porque había una crisis mundial, ¿no? Claro, lo has dicho tú, ¿no? ¿Y qué pasó en el año 2012? No había crisis mundial, España estuvo al borde de la quiebra. Estamos en 2016, vive hoy. Acabo, déjame acabar. Locomotora de Europa,
acabar tú, creciendo más que nadie. A ver, los recortes, sí. En el año 2010 hubo recortes por parte del PSOE. En el año 2012 hubo recortes por parte del PP. Y la realidad hoy es que el Estado, el conjunto del sector público, gasta más dinero hoy que en el año 2007, cuando estábamos en plena burbuja inmobiliaria. ¿En dónde están los recortes? ¿Recortes son duplicar la deuda pública durante la crisis? ¿Recortes es tener un agujero fiscal de 50.000 millones de euros? Mira, ¿sabes lo que pasa? Hay que gastar mejor. Hay que gastar mejor. Ya, pero ¿sabes dónde está el problema y dónde vais a tener el problema vosotros? Que el Partido Popular va a hacer lo siguiente. Va a pactar unos presupuestos expansivos. Unos presupuestos expansivos significa que va a aumentar el gasto público. Por cierto, como lo lleva haciendo en los últimos 3 años, porque solo lo redujo en el año 2012. Va a aumentar el gasto público y va a aumentar los impuestos, va a haber subidas fiscales. Y yo me pregunto, ¿esto va a ser acordado con el Ciudadanos? Que Ciudadanos es un partido socialdemócrata y cada vez más socialdemócrata. Se equivocan por completo, por ahí están. Y yo me pregunto, si el PP propone más gasto público y el PP propone más impuestos, ¿el PSOE se va a negar a eso? No. Si es lo que estáis Bueno, pidiendo. si es lo que pedimos, todos se dicen. Vamos a dejarle responder a Xavi. Aitor, te doy la palabra luego. alguna cosa. Vamos a ver. ¿Va a hacer esto el Partido Popular? El Partido Popular no está... Lo digo porque lleva el compromiso de no subir impuestos. Efectivamente, el Partido Popular no está por subir impuestos. Sí que es cierto que en la anterior legislatura se tuvieron que subir porque se tuvieron que tomar una serie de medidas de choque inmediatas para intentar aumentar lo que son los ingresos o compensar la disminución de ingresos a través de una subida de impuestos. Es cierto, porque estábamos en una situación de quiebra, en la peor crisis económica de los últimos 70 años, pero en nuestra voluntad, en nuestro ADN no está la subida de impuestos. Por tanto, es evidente que nosotros somos partidarios de encontrar un equilibrio en lo que significa ir aumentando las prestaciones y el gasto social, irlo aumentando de manera proporcional a que este aumento nos signifique también una nueva carga impositiva para los españoles. Y esto lo hemos de tener muy claro. Y no olvidemos una última cuestión, y es que en el último año también el gobierno del Partido Popular ha empezado a bajar impuestos. Hemos empezado a bajar impuestos y los españoles que tienen una nómina, que son la inmensa mayoría, que son los que han sufrido más la crisis durante estos años, pues bueno, poco o mucho, pero han visto cómo disponen un poquito más de dinero respecto a 2 o 3 años antes. A mí me gustaría saber cómo va a hacer el Partido Popular un presupuesto expansivo, cuando desde Bruselas ya se ha mandado una carta en la que se pide que se hagan unos recortes de 5... No, recortes no, ajustes. Es que es muy importante la palabra. Si 5.500 millones, se puede aumentar los ingresos en 5.500 millones. Si tú quieres ajustar 5.500 millones y no quieres subir los impuestos, como acaba de decir el señor García Albiol, por lo tanto tienes que recortar los gastos. No hay más. O subes los impuestos o recortas los gastos. No tiene para más. En caso de que haya unos presupuestos expansivos y el Partido Socialista los apoye con una abstención o con un voto a favor, tendrá también muy difícil explicar el Partido Socialista a sus bases por qué aprueba unos presupuestos del gobierno de Mariano Rajoy. Porque son buenos. Y bueno, digo que habrá que fíjate qué fácil explicar. Venga, otra pregunta. Si Mariano Rajoy hace unos buenos presupuestos, pues ya está, fenomenal. A lo mejor hay mucha gente que dice, bueno, pues vamos a votar a Mariano Rajoy. No, hombre, los hace porque viene apretado. Los hace porque viene apretado. Y solo 2 detalles sobre lo del PSC y Cataluña. Fue Zapatero quien en la tribuna del Congreso dijo que el concepto de nación estaba todavía en discusión y que no estaba muy claro. Dijo. Y en 2010 Felipe González, no cualquiera, Felipe González firmaba un artículo en El País, que está ahí en la hemeroteca, que lo puede consultar cualquiera, en la que decía que Cataluña era una nación y que como tal debía ser reconocida. Lo firmaba con Carme Chacón. Bueno, pues habrá que ver... Sí, no sé, tendremos que llegar a un acuerdo un día en el que lo que políticos sea una cosa, no ir cambiando en función pero vamos a poner las cosas en su sitio. El PSOE puede estar cambiando de criterio no en función de lo que consideren oportuno. El Partido Socialista puede estar perdido no sé dónde, los socialistas de Cataluña me refiero. Ahora, sí que desde el Partido Popular, desde el primer día hasta el día de hoy, hemos mantenido igual. O sea, Cataluña forma parte de ese gran proyecto que es España. Cataluña es una comunidad autónoma, está reconocido en la Constitución de Cataluña y el resto también de otras comunidades como nacionalidades, pero Cataluña no es una nación. Cataluña es nuestra comunidad autónoma que forma parte de un gran proyecto en el cual los hombres y mujeres del Partido Popular de Cataluña y muchos que no votan al Partido Popular en Cataluña, pero que son catalanes de nacimiento o de adopción, están totalmente de acuerdo. Y es que nuestro país, nuestra tierra es Cataluña, pero nuestro país es España.
Xavi, déjame que te haga unas preguntas. Te voy a pedir si puedes contestarme o con un monosílabo o con poquito más. Lo digo por ir resumiendo lo que tenemos encima de la mesa. Si se plantea esa petición, que se recoja la nomenclatura, que se recoja la denominación de Cataluña como nación, ¿el Partido Popular va a decir sí o no? No. Si se recoge una subida de impuestos, ¿el Partido Popular va a decir sí o no? Vamos a ver, en principio no estamos por la labor de subir impuestos. Es decir, que sí que se podría negociar. Vamos a ver si hay una situación de urgencia o de extrema necesidad, como ha pasado en los últimos, en el año 2011, 2012 y 2013, pues se tendrá que asumir. Pero nosotros no estamos por subir impuestos. Si se pide una reforma constitucional para convertir España en un Estado federal, ¿el Partido Popular va a decir sí o no? No, apostamos. Si hay un consenso por parte de una mayoría de partidos si se tiene que plantear una reforma constitucional, se puede plantear, dejando muy claro que nadie va a salirse, nadie va a sacar un conejo de la chistera. A través de una reforma constitucional vamos a ver si reventamos este país. Por tanto, reforma constitucional, si hay un acuerdo más o menos generalizado, pero para jugar dentro de las normas del Estado de Derecho. Vamos a ver, dos cosas, después de escucharos a todos. Como reflexión, mira, para llegar a una... Podemos rompernos la boca hablando en favor del diálogo y de la negociación, pero para negociar cualquier cosa tiene que haber un espacio común. Y entre el independentismo y el que crea en la idea de la unidad de España no hay ningún espacio común. Es decir, yo no veo... Por mucho que hay que negociar, está bien como un desideratum, como uno se gana el cielo con bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, pero si no hay un espacio común no puedes negociar. Y yo os podría poner muchos ejemplos. Es decir, es como si yo quiero ir mañana a comprarme la Torre Trump, pues puedo comprarme la Torre Trump en Nueva York, en la Quinta Avenida, la principal Torre Trump. Pero claro, si él me pide 50.000 millones y yo lo que le ofrezco son 50.000 pesetas, pues a lo mejor pues no llegamos a ningún espacio común. Este tema con el independentismo ocurre igual. Entre el independentismo y la idea de la unidad de España no hay ningún espacio común. No hay un territorio en el que tú puedas, cediendo un poquito aquí, ofreciendo un poquito aquí, encontrar un entendimiento. Cabe la posibilidad, los que no son independentistas, que cambien de posición y entren en otra cosa. Y después, respecto a los impuestos, solo quería hacer una reflexión, que la vais a descubrir, o la van a descubrir los españoles, y sobre todo los periodistas y los tertulianos, con sorpresa. Todos los gobiernos de coalición, históricamente, son gobiernos de gasto, de subida de gasto, es decir, no de recorte. Porque es muy difícil en una coalición ser tú quien, no caer en la tentación de ser quien reparte y ser el que recorta. Es decir, yo no veo posible en el espacio político que se abre ahora que los partidos políticos, ni Ciudadanos, ni el PSOE, ni el PP, se pongan de acuerdo en la idea de recortar algo. Yo creo que va a haber subida de impuestos de forma inevitable porque se van a apuntar todos al gasto. Nadie va a proponer que hay que reducir el número de funcionarios. Nadie va a proponer que hay que reducir las diputaciones. Nadie va ni siquiera a recortar la administración. No va a haber nadie con dos pelotas de decir que hay que dar, decía Marto, hay que gastar mejor. ¿Eso qué supone? Nadie. No, pero lo que sí que es cierto es que el Partido Popular en los últimos 5 años ha sido capaz de racionalizar el gasto, de reducir la administración. Pero se ha seguramente no como le hubiese gustado a mucha gente, pero ha reducido la administración, ha reducido el número de funcionarios, o sea, no renovando contratos, no cubriendo jubilaciones. Sobre todo no sustituyendo. ¿Perdón? No sustituyendo a las bajas. Es lo que estoy diciendo, con el tema de las jubilaciones, los con el tema de renovación. Que se jubilaban no eran sustituidos. No se ha echado a 5.000 trabajadores, ni mucho menos, ¿no? Por tanto, tenemos capacidad de reducir lo que es la administración. Pero también digo, Xavi, nosotros cuando lo tienes que hacer con otros partidos de acuerdo es imposible. Pero nosotros, lo digo claro, apostamos por aumentar el gasto social, sí que apostamos, pero dejando muy claro que ese aumento tiene que ir acompañado con el equilibrio en los ingresos. Lo que no podemos es aumentar 10 para gastar 10 y no tener la capacidad
de aumentar los ingresos 10. Esto me parece que es de sentido común y es al final una administración, me vais a perdonar, para que me entienda todo el mundo, es como una casa. Si en una casa entra una nómina de 1.500 no te puedes gastar 3.000. Quiero preguntarle todo esto a Paco Vázquez, que creo que nos está escuchando ya, con el que vamos a hablar en unos momentos, pero quiero que veamos lo que augura, lo que anuncia Errejón. Errejón dice que esta legislatura va a ser muy corta porque no van a poder salir adelante determinados acuerdos. Vamos a escucharle. Este gobierno es un gobierno que está en minoría en la calle y en minoría en el Parlamento. Y por tanto, si sus rehenes se mantienen firmes, este gobierno puede ser un gobierno de corta duración. Sus rehenes. Por cierto que Ciudadanos, uno de esos a los cuales les llama rehenes, Errejón, avisa, leo literalmente Diario El Mundo, de que los presupuestos no van a aprobarse a cualquier precio. Pero, perdona, a mí lo que me parece un chiste y una provocación es que diga que ese es un gobierno que no tiene el apoyo de la calle. Oiga, vamos a ver, que el Partido Popular ha ganado las elecciones con 137 diputados. Que es que usted tiene menos de la mitad. Es que estos de verdad se creen sus propias mentiras, se creen su realidad virtual. Es una cosa tremenda, es para analizarlo y estudiarlo y ponerlo como ejemplo en las facultades pues, de psicología. Vamos, es una cosa, no, de verdad, es una cosa tremenda. Estos que se atreven a hablar en nombre del pueblo y cuando se pronuncia el pueblo a través de unas elecciones y le da la victoria al Partido Popular, entonces lo que opina el pueblo ya no les sirve. Son unos cachondos. Pero, saber, de verdad que son unos cachondos. Es que no acabas de entender el lenguaje podemita. El lenguaje podemita es el pueblo soy yo. Eso es como entiende Podemos el pueblo. El pueblo, yo. El otro día, en el Rodea al Congreso, que había 6.000 personas en la Puerta del Sol, 6.000 personas. Eso era el pueblo manifestándose. 6.000 personas, todas de Izquierda Unida y comunistas y de Podemos. Ese es el pueblo para Podemos. Y democracia, cuando Podemos habla de democracia, es democracia solo cuando gano yo. Cuando pierdo no es democracia. Vamos a preguntárselo a don Francisco Vázquez. Paco Vázquez, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenas noches, buenas noches. Paco, decía Errejón, Ciudadanos y el Partido Socialista son rehenes. Veremos lo que hacen los rehenes. ¿Se le puede llamar rehén al Partido Socialista, Paco? Pues yo creo que no había que darle mayor importancia a las declaraciones de esta gente, ¿no? Estos están en una asamblea permanente de facultad y no van más allá y son capaces de decir hoy blanco y mañana decir negro. Quiero decir, en mi opinión, carecen de todo tipo de legitimidad y además manejan, como buenos comunistas que son en el fondo, pues la mentira como un instrumento político de primer orden. Yo creo que hoy la situación que se inicia ahora con el nuevo gobierno, pues al Partido Socialista lo determina, lo obliga de alguna manera, pues a cogobernar, porque cuando hay un gobierno de minoría, la oposición también gobierna, porque quien gobierna tiene la necesidad de lograr mayorías a través del diálogo y del acuerdo, lo cual permite a la oposición el poder incidir en las decisiones que se toman, en las leyes que se elaboran y introducir algunos pocos de sus propios postulados, de sus propias aspiraciones, ¿no? Todos veíamos hace muy poco tiempo como cuando se producía el resultado de las elecciones alemanas y la señora Merkel, la democracia cristiana, no conseguía la mayoría absoluta y se veía obligada a pactar con el Partido Socialdemócrata, bueno, pues el pacto, aparte de otras muchas cosas y de un parto largo, bueno, pues determinó que por primera vez en Alemania se aprobara la existencia del salario mínimo interprofesional. Y yo creo que lo que hay que hacer es recuperar no ya la cultura del pacto, la cultura del diálogo, porque esto se ha perdido en España en los últimos años. Y yo reflejo una generación de políticos que hablando fuimos capaces de acordar, pues mire usted, nada menos que una Constitución. Fuimos capaces de acordar y llegar a un acuerdo de entendimiento nada menos que con los pactos de la Moncloa que determinaron un acuerdo generalizado de partidos políticos, centrales sindicales y las instituciones empresariales para marcar los límites de la economía. Y a lo largo de todos estos años, teniendo mayoría absoluta el PSOE o estando en minoría, teniendo mayoría absoluta el PP o estando en minoría, bueno, pues ha habido una identidad de fines con respecto a Europa, con respecto a la política exterior, con respecto a muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, yo considero que ahora lo que hay que hacer es dialogar. El Partido Popular tiene que darse cuenta
de que necesita atender muchas de las peticiones que se le hagan desde la oposición que tenga visión de Estado, la oposición que tenga un carácter constructivo y la oposición que, en definitiva, a la hora de aprobar unos presupuestos, pues determine, mire usted, yo presento este paquete, en el caso del Partido Socialista, de medidas sociales que consideramos que deben ser incluidas en los presupuestos. Y dicho esto, que es algo con lo que funcionan, yo diría que el 90% de los países europeos en estos momentos, porque no hay mayorías en los mismos, y un poco al hilo de lo último que les oí hablar a ustedes cuando empecé a escuchar el programa, yo creo que lo que había que hablar no es tanto de impuestos, gastos, etcétera. Lo que había que hablar es de que estamos en un país que por primera vez en muchísimos años tiene una deuda pública que es superior a su Producto Interior Bruto. Quiere decir, debemos más de lo que tenemos, el 101%, y ello con un déficit público que anualmente oscila entre el 4 y el 7%. Yo creo que las personas que hoy, en este domingo, en esta tarde de domingo lluvioso, generalmente en toda España, que nos están viendo y escuchando, pues no necesitan ser doctores en economía por Harvard para saber que cuando debes más de lo que tienes y cuando gastas más de lo que ingresas, pues, hombre, algo habrá que hacer, ¿verdad? Y algo habrá que pensar, Paco, pienso yo, ¿no? Esto significa... Y lo principal, termino, sí. Mire usted, termino. Y lo principal sería, bueno, pues abordar una reforma del Estado, que es tanto como decir, en una economía doméstica, vamos a ver cómo disminuimos los gastos generales, porque con nuestros impuestos tenemos que mantener ayuntamientos, áreas metropolitanas, agrupaciones comarcales, diputaciones provinciales, comunidades autónomas, gobierno de la nación, empresas públicas del Estado, empresas públicas de las autonomías, empresas públicas de las diputaciones y empresas públicas de los ayuntamientos. Amén de los gastos de Europa, que de eso no sabemos nada. Es como el concierto económico vasco, que es como uno de los secretos de Fátima, porque hasta ahora nunca nadie supo cuánto es el dinero que da la comunidad autónoma vasca por los gastos generales del Estado. Bueno, pues eso es lo que habría que abordar. Habría que reformar el Estado, habría que reducir los gastos generales, habría que replantearse muchas cuestiones en este Estado autonómico que se ha ido un poco de las manos, mi opinión. Paco, ¿tiene usted la sensación de que veíamos hoy las declaraciones de Miquel Iceta, además lo pactaba con Núria Parlon, desde el Partido Socialista de Cataluña? Decía que había que reconocer que Cataluña era una nación, que así se sienten ellos y que por lo tanto tiene que ser reconocido. ¿Introducir este tipo de temas en esta mesa tan complicada de negociación ayuda o se puede convertir en un problema? Bueno, mire, no hay que preocuparse tampoco por lo que diga el señor Iceta, ¿verdad? Quien tiene que estar preocupada en estos momentos es la señora Clinton, porque parece ser que pidió con la misma vehemencia y los mismos argumentos, hasta le pidió al señor, ¿verdad?, en su caso a Pedro Sánchez que los librara de Mariano Rajoy, y hoy le pidió a la señora Clinton que los librara de Donald Trump, con lo cual ya está garantizada, casi me atrevo a decir, la victoria de Trump, ¿verdad? Porque este señor es gafe. No solamente es gafe porque ganara Rajoy y perdiera Sánchez todo, sino porque sobre todo es gafe porque como máximo responsable del partido en Cataluña, pues ha llegado a un suelo que yo creo que ya de abajo lo único que quedan son las alcantarillas, ¿no? Con 7 diputados en Madrid, un partido que fue hegemónico en Cataluña. Mire usted, todo esto es una deriva que viene de hace años, ¿verdad? Y que es lo que a mucha gente, como es mi caso, nos alejó del Partido Socialista en la medida que hay cuestiones que son de principio, cuestiones, valores que, mire usted, no tienen que ser objeto de la negociación política, o en todo caso que responden a lo que ha sido el Partido Socialista a lo largo de su historia. Y uno de ellos es la de la solidaridad. La solidaridad es lo más contrario, lo más opuesto que hay a todas estas tendencias mal llamadas nacionalistas, porque en definitiva lo que son independentistas. Son independentistas. Decir que Cataluña es una nación, pues es subir 5 escalones más en la estrategia que llevan a cabo los partidos independentistas catalanes, ¿eh? Y vamos, no hace falta ser un doctor en leyes porque todos sabemos cuáles son las posiciones que ellos defienden. Las palabras más duras que se han dicho sobre el problema
del independentismo, fundamentalmente catalán. En España las han dicho personalidades como Manuel Azaña, como Indalecio Prieto, como Salvador de Madariaga. Quiere decir, las palabras más duras con respecto a lo que Azaña calificó como la gran traición a la República de los separatistas catalanes, ¿verdad?, la han hecho estas personalidades que nadie puede poner en tela de juicio su condición de demócratas y comprometidos con la libertad. Por lo tanto, lo único que hay que hacer en este caso, en mi opinión, ¿verdad?, en mi opinión, es acabar con la impunidad. El problema no es el problema de los temas de los planteamientos que hacen, etc. El problema es la impunidad existente, un desacato constante a las sentencias judiciales del Constitucional, del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, del juzgado de primera instancia de turno, ¿verdad?, un incumplimiento de las leyes manifiesto y además en una actitud retadora sin que pase nada, sin que pase nada. Hemos visto a un concejal que se negó a acudir a la Audiencia Nacional, que sepamos hasta ahora no ha pasado nada. El Ayuntamiento de Badalona, ¿verdad?, ha tenido una actitud de claro desacato, que sepamos hasta ahora no ha pasado nada. Que sepamos, no ha pasado nada hasta ahora con respecto al caso Pujol. Es una cosa sorprendente, ¿verdad? El caso Pujol parece que se ha extinguido, ¿verdad? Todos nos preguntamos. Entonces, cuando tuvo toda aquella información demoledora respecto a una situación de corrupción continuada vinculada a las instituciones autonómicas catalanas, pues hasta ahora eso parece que se ha olvidado y eso le preocupa a mucha gente en nuestro país, ¿verdad? Pero bueno, el Partido Socialista de Cataluña es hoy un apéndice más del nacionalismo, ¿verdad? Es lo que llamábamos en otros tiempos los tontos útiles, es el papel que están ocupando con respecto a siempre con respecto al Partido Comunista, ¿verdad?, que se hablaba antiguamente, los tontos útiles, aquellos que amparaban y favorecían el avance de las tesis comunistas. Por cierto, que siguen vigentes hoy en la estrategia de Podemos, ¿verdad? La obsesión de los comunistas, ayer y hoy, ha sido siempre la de acabar con los socialistas. La primera obsesión que han tenido, ¿verdad? Bueno, dígame usted, perdone que lo Don Paco, vamos a ir un momento a publicidad, vamos a continuar con esta entrevista, pero quiero dar un último turno porque le quiere hacer un comentario a Xavi García Albiol, que le estaba escuchando. Xavi. Sí, hola, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle que cómo una persona como usted, pues de sentimiento socialista, que ha sido un referente dentro del Partido Socialista durante muchos años, en base a la reflexión que estaba realizando del Partido Socialista catalán, ¿qué lógica tiene que el Partido Socialista, como bien apuntaba en Cataluña, lleve una deriva de 10, 12 años de un descenso constante en el número de confianza, de votos, de diputados, de representantes, de concejales, de alcaldes en los ayuntamientos, coincidiendo con esa deriva independentista, no, con esa deriva nacionalista de ese partido, y que durante todo este tiempo esa situación no se haya corregido? Pero ya no tan solo no se haya corregido por los propios afectados, los del Partido Socialista de Cataluña, sino que desde el Partido Socialista Obrero Español nadie haya hecho una reflexión en la línea de decir, estamos abandonando a una parte de los catalanes que se sienten de izquierdas, que se sienten catalanes, pero que se sienten españoles. Don Paco, pero la respuesta, como decía el clásico, a la vuelta de publicidad, que si no nos saltamos el corte de publicidad. Xavi, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Volvemos nosotros de la publicidad y continuamos con esa respuesta y con la entrevista a Paco Vázquez. En 2 minutos estamos ya aquí. Que es probable que nos enfrentemos a políticas que agudicen esas políticas anteriormente aprobadas y que por lo tanto necesitemos una contestación social a la altura de la defensa de estos derechos sociales. Solo a través de esa movilización va a ser posible frenar las políticas que vienen encima del Partido Popular. Don Paco, se incorporan con nosotros David Lucas, alcalde de Móstoles, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Isabel Díaz Ayuso, bienvenida. Buenas noches. Quería, don Paco, sumarle a la pregunta que le hacía Xavi García Albiol, que le preguntaba por esa deriva del Partido Socialista, lo que acabamos de escuchar. Si el Partido Socialista tiene que estar en esa contestación social, en esa contestación en las calles, o tiene que estar en una contestación dentro del Parlamento. El Partido Socialista, en mi opinión, lo que debe plantearse muy seriamente, aparte de sus funciones de oposición al Parlamento, es de que sus militantes, de una vez por todas, vuelvan otra vez a la calle, no para manifestarse,
sino para tener una presencia social en asociaciones de vecinos, en asociaciones de padres de alumnos, en el movimiento sindical, allí donde deben estar y donde ha estado siempre tradicionalmente el Partido Socialista. Y no metidos en las casas del pueblo, que hoy ya ni se llaman casas del pueblo, en los locales, allí hablando de lo divino y de lo humano, pero alejados de la realidad y perdiendo ese liderazgo que da, ese liderazgo social que da la presencia ante los problemas de la gente. Es donde debe estar el Partido Socialista. Desde luego, en todas estas cuestiones de movilizaciones, etcétera, etcétera, eso nada. Eso, además, no van por ahí las preocupaciones de la gente. Yo palpo, ahora ha venido un alcalde y antes se marchó otro alcalde, ¿no? Los alcaldes siempre tenemos ese olfato de percibir lo que le preocupa a la gente. Hay un cierto cansancio en la gente, ¿eh? Hay una cierta, yo diría, fatiga, no fatiga democrática, pero hay una fatiga de estos últimos años, sobre todo este último año de debate político alejado de los problemas reales de la gente. Hoy la población lo que quiere es que se empiece a gobernar y que empiece ya la normalidad de decisiones a tomar, porque hay muchas decisiones que tomar, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que hay que negociar, por tanto, dejemos que salgan a la calle 4 descerebrados, que eso nunca se podrá impedir, y a lo mejor bien, y además viene bien, porque los pone en evidencia, porque es el único discurso que tienen, ¿verdad? Y a partir de ahí reflejar sus contradicciones y buscar la manera de en el Parlamento hacer avanzar y mejorar las situaciones de los mayores. Esto de Podemos y todo eso, mire usted, el otro día, y no me resisto a decirlo, ¿verdad?, porque es la primera oportunidad que tengo de decirlo, aquello que dijo el señor Iglesias, nosotros con eso de rodear el Parlamento, nosotros, entre el Parlamento y la calle, queremos la calle. Eso lo dijo José Antonio Primo de Rivera. Eso lo dijo José Antonio Primo de Rivera. Eso es una frase fascista pura, ¿verdad? Fascista pura. Entre la calle y el Parlamento prefiero la calle. Pero bueno, hoy el debate político está un poco bajo, sobre todo en lo que hace referencia al conocimiento de la historia. Le quiero hacer una pregunta. El señor Abiós me había hecho una pregunta que... Lo del PSC, lo del PSC le hacía... Lo de Xavi García Albiol le preguntaba por la deriva del PSC. Sí, pero bueno, eso, y muy brevemente contestado, pues de aquellos polvos vienen estos lodos. Todo lo que ha pasado es una consecuencia de aquella nefasta decisión en la cual Pascual Maragall decide gobernar con un partido contrario totalmente a los planteamientos socialistas, como es Esquerra Republicana, y a partir de ahí se inicia una deriva que no ha tenido fin. Aquello de Zapatero, probaremos lo que venga de Cataluña, y el partido abandona y deja abandonados a todos los millones de personas que votaban al Partido Socialista en Cataluña porque era el que defendía sus intereses, sus necesidades, ¿verdad? Lejos de cualquier debate nacionalista. Todo aquel cinturón de Barcelona donde ganábamos todas las elecciones municipales y teníamos la gran mayoría municipal, etcétera, etcétera. El Partido Socialista dejó de ser solidario, posiblemente como consecuencia de que muchos de sus cuadros dirigentes son intercambiables pues, con Convergencia y Unión, no con Esquerra Republicana, pero sí con Convergencia y Unión, y tienen un origen común, ¿no? Yo, los últimos tiempos que estuve en el Partido Socialista, defendía el planteamiento de que había que romper y había que crear un Partido Socialista Obrero en Cataluña. Y alguien lo sigue diciendo todavía. El otro día oía a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que coincidía en esta apreciación, porque no tiene nada que ver con nosotros, con el Partido Socialista, ideológicamente. Las posturas, por ejemplo, de las que habló el señor Iceta, etcétera, etcétera. Don Paco, muy buenas noches. A mí me gustaría preguntarle por esa polémica entrevista que concedió su exsecretario general del Partido Socialista, el señor Pedro Sánchez, en La Sexta, Jordi Évole, en el que dijo dos cosas que a mí, desde luego, me llamaron poderosamente la atención. Una fue el hecho de que él reconociera como un error llamar populistas a Pablo Iglesias y a su partido, Podemos. Y el segundo, que según él, el Partido Socialista tendría que tratar de tú a Podemos. Y mi pregunta concreta es, bueno, ¿qué le parece este tipo de declaraciones? Y en segundo lugar, ¿cuál cree que debe ser la estrategia del Partido Socialista
Ya no digo con el Partido Popular durante esta legislatura, sino sobre todo con Podemos, que es su declarado enemigo político. Mire, unas declaraciones como las que hizo Sánchez justifican el que el Comité Federal tomara la decisión, bueno, pues de alejarlo de sus responsabilidades como secretario general. Con esto ya le digo todo, ¿verdad? Es decir, por sí mismo justifican la decisión tomada por el propio partido, porque nada tiene que ver con el proyecto político y el proyecto ideológico que corresponde al Partido Socialista cubrir. ¿Qué es lo que debe recuperar? Y contesto la segunda de sus preguntas. El Partido Socialista con quien tiene que competir es con el Partido Popular. No tiene que competir con ni Podemos, ni Izquierda Unida, etc. Jamás tuvo esa tentación y jamás tuvo esa veleidad. Por lo tanto, lo que debe hoy competir con el Partido Popular, sobre todo aprovechando una situación de minoría que le va a permitir que el Gobierno, en muchas de las leyes que se aprueben o en los presupuestos que se elaboren, tenga que incorporar necesariamente propuestas e iniciativas del Partido Socialista. Y de esa manera responda el Partido Socialista, por primera vez después de todos unos años de cantos al sol, responda a lo que esperan de él pues todo ese sector del centro-izquierda, los millones de españoles que lo han votado tradicionalmente, pensando y considerando que el Partido Socialista era el que mejor podía defender sus intereses, los de los más necesitados, etcétera, etcétera. Porque ahora es la gran ocasión. Imagínese usted pues que el portavoz del Partido Socialista dice, bueno, pues mire usted, habrá que suprimir el copago farmacéutico a los mayores de 60 años. Vamos, estoy improvisando en estos momentos, pero es una decisión que se puede tomar. Y el Partido Popular la tendrá que incorporar a los presupuestos. Entonces, el sector de población que venía pagando ese copago farmacéutico verá como el Partido Socialista pues defiende esos derechos. Y otros pues que estén en la calle, en algaradas, ¿verdad? Que es lo propio de ellos, no salen de ahí, ¿verdad? No salen de ahí, lo que hay que dejarles es como el salmón, ¿verdad? O la trucha, darle cuerda, hay que darle sedal, porque ellos mismos con sus propias actitudes se van a poner en evidencia, porque fíjese usted las que han hecho en este último año, ¿verdad? Con el piso que se compra sin tener dinero y se vende siendo piso público, el otro que no le paga al asistente durante 2 años y dice que es culpa del sistema, que por cierto, me va a permitir, señor Cuesta, yo me imagino que lo habrán visitado la Inspección de Trabajo, cuerpo al que yo he pertenecido durante 40 años, para levantarle la correspondiente acta por infracción a la Seguridad Social, y la habrá intervenido también la Inspección de Hacienda, ¿verdad?, a ese señor por las declaraciones públicas que hizo, ¿verdad? Veremos, si no, veremos Paco, porque bueno. hace 2 años que sacamos nosotros la noticia de una VPO que está ocupando Pablo Iglesias y yo no he tenido ninguna noticia de que le haya ido a visitar nadie. No sé si le habrá ido a visitar el lechero, pero me suena que cuerpos de la inspección no han acudido mucho. Aitor Ribeiro. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Vázquez. Pues fíjese usted... dígame. No, hablaba del PSC, de que está perdiendo muchos votos, que ha perdido todo el cinturón municipal, que ideológicamente no se corresponde con el PSOE, pero no es solo un problema de Cataluña. El PSOE tiene un problema en todo el norte de España, en todas las grandes ciudades. Es en Euskadi, es Galicia, es Madrid, es Valencia, es la mayoría de las capitales de provincia y muchas grandes ciudades. El PSOE pierde votos no porque RC no porque Maragall pactara con RC, sino por otros motivos. Quería preguntarle cuáles son esos motivos en su opinión, que hace que el PSOE haya perdido alcaldías en Galicia, en Madrid, etcétera. Pues mire usted, el origen es común para todos. Es lo mismo que el caso de Cataluña. El Partido Socialista ha perdido presencia política, ha perdido votos institucionalmente como consecuencia de los pactos que ha hecho en ayuntamientos y en autonomías, ¿verdad? Allí en todos aquellos ayuntamientos en los que ha pactado con fuerzas de carácter nacionalistas y por lo tanto ha introducido en esos ayuntamientos o en esas comunidades autónomas prioridades ideológicas y políticas nacidas del ideario nacionalista, el Partido Socialista ha perdido votos. Yo goberné una ciudad
durante 24 años con 6 mayorías absolutas consecutivas en una región como es Galicia, donde la derecha, el Partido Popular, era mayoritario. Y yo goberné con un proyecto socialdemócrata, con mayoría absoluta. Repito, 6 mayorías absolutas consecutivas. Cuando yo me marché, aquellos que me sucedieron pero no me continuaron, pues pactaron con los nacionalistas. Hoy el Partido Socialista en La Coruña, 8 años después, es prácticamente un partido residual. Es el partido tercero y en caída de votos y concejales. El motivo es común en todas partes. Ahí donde se han hecho pactos contra natura en el sentido de que van en contra de las preocupaciones, de las prioridades, de las inquietudes, de los intereses que al Partido Socialista le corresponde representar y defender, pues se ha provocado un corrimiento de voto, una desafectación de sus seguidores, de sus votantes, que se han ido a la abstención o hacia otros partidos porque se han sentido traicionados. Y después ha habido otra serie de causas porque de alguna manera el Partido Socialista ha perdido referentes sociales. Mire usted, los liderazgos no salen del partido, los liderazgos nacen de la propia sociedad. No es que una agrupación socialista, por muchos o pocos afiliados que tenga, es la que va a determinar quiénes van a formar las listas, ¿no? Es una agrupación de 500 personas en una ciudad de 300.000 habitantes, deciden una lista de acuerdo con las tensiones internas de ese partido, cuando debía ser lo contrario, como se hacía antes. Las listas se conforman con los dirigentes sociales, con quienes tienen el liderazgo social, con quienes le dan la confianza al ciudadano, que se ven identificados con aquel que estaba en una asociación de vecinos, con aquel otro que hablaba en la asociación de los padres de alumnos, con aquel enlace sindical que defendía los intereses de los trabajadores. Eso es como ha sido siempre, ¿verdad? Y eso además es un terreno que nos han comido no partidos de izquierda. Desafortunadamente, en algunos casos nos lo ha comido la propia derecha, como es el caso de Galicia, ¿verdad? Porque no nos olvidemos que el Partido Popular acaba de tener una mayoría muy significativa en Galicia. Oiga, todos ustedes tendrán en la memoria las personas que estaban en aquella sala donde el señor Feijóo daba su primer discurso agradeciendo el voto. Era gente del pueblo, gente normal, gente de la calle, ¿verdad? De esa gente que se ha configurado una mayoría en torno al Partido Popular. Eso es lo que hay que, lo que tiene el Partido Socialista hoy que reflexionar, ¿verdad? Y sobre todo, pues, volver a identificarse, pues mire usted, con algo que es de puro sentido común, ¿verdad? Con aquello que le ha permitido ganar. Es decir, el Partido Socialista, hoy por hoy, es el partido político que más años ha gobernado en España, y lo ha sido con unas políticas determinadas, ¿verdad?, con un discurso político determinado. Y resulta que ahora, en estos últimos tiempos, las declaraciones de estos nuevos líderes del Partido Socialista, lo que ponen en entredicho y lo que atacan son los valores y principios de gobiernos socialistas. Se va contra el espíritu de la transición, se busca la ruptura y el cambio y transformación de la propia Constitución, se denuncia... Claro, eso es una cosa tremenda, en la que, por cierto, yo... Si usted me lo permite, antes de terminar, yo me gustaría levantar la voz de alerta, ¿verdad? Porque se habla hoy con una frivolidad absoluta, hay que reformar la Constitución. Bueno, primero uno se puede preguntar por qué hay que reformarla. Pero en segundo lugar, si hay que reformarla, oiga, puede ser el caso que haya muchos españoles, millones de españoles, diría yo, que a lo mejor pueden señalar que se reforme, pero en sentido contrario a lo que se está hablando, que se reforme el Estado autonómico, que se recupere la competencia de educación para el Estado central. A lo mejor los deseos de muchos millones de españoles van en sentido contrario a lo que plantean otras personas en los debates, ¿verdad? Desde luego, yo me incluiría entre esos españoles, ¿verdad?
Le voy a dar la palabra para que haga, españoles, pero don bueno. Paco, para que le haga la última pregunta a Libertad Martínez. Quería aportar un dato, porque estaba comentando Paco los resultados. En Coruña, corríjame si no es así, don Paco, 23 años de mayoría absoluta mantuvo usted con estas bases. En estos momentos, una de las ciudades, una de las grandes plazas donde le ha hecho sorpaso el grupo de Podemos al Partido Socialista es en Coruña, después de 23 años de mayoría absoluta de don Paco Vázquez. Liber, adelante. Sí, yo le quería hacer una pregunta, alegando con estos 23 años de experiencia de Paco Vázquez de alcalde. Hoy en Madrid ha habido, en 2015 hay un cambio de alcaldía y la alcaldesa es Manuela Carmena. Desde un alcalde con experiencia en una ciudad que no es cualquier cosa, que es La Coruña, ¿cómo se ve lo que está ocurriendo en Madrid en este último año y medio? Es decir, ¿cómo analiza la gestión de Manuela Carmena? Que Manuela Carmena ha ganado con Podemos, pero Manuela Carmena es una mujer que lleva diciendo sistemáticamente que ella no es de Podemos. ¿Cómo se analiza desde la experiencia de la alcaldía en La Coruña? No es tanto la persona de quien sea alcalde o alcaldesa, en este caso, como la señora Carmena, sino es la ausencia de gestión que tanto en Madrid como en muchas otras ciudades, en la práctica de las ciudades que gobierna Podemos, se pone de manifiesto. Porque lo que hay es un debate fundamentalmente ideológico, un debate permanentemente ideológico, olvidando cuáles son las funciones fundamentales de un ayuntamiento. Porque mire usted, los ayuntamientos tienen un 90% de gestión y un 10% de política, y aún no sé si me quedaré un poquito corto en esta apreciación. Que decir, el ayuntamiento, el ciudadano lo que espera de su ayuntamiento es que por la mañana cuando se levante y abre el grifo salga agua en cantidad y en calidad, y que el recibo de agua sea lo más económico posible. El ciudadano le exige a su ayuntamiento que le recoja la basura, que elimine esa basura y que lo haga ya con ciertos criterios medioambientales, que la ciudad esté limpia, que haya alumbrado, que haya seguridad. Eso es lo que se espera del ayuntamiento. Cuando vino la democracia, hubo un ayuntamiento, bueno, voy a decir cuál fue, Gijón, que tuvo un pleno extraordinario de 48 horas debatiendo los derechos del pueblo kurdo, ¿verdad? Derechos del pueblo kurdo. Claro, aquella corporación fue barrida prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Pues por usted, porque el ciudadano lo que espera y lo que le exige a su ayuntamiento es otras cosas muy distintas que ese discurso constante de enfrentamiento, de ruptura, de discurso ideológico, etcétera, etcétera, olvidándose de las funciones fundamentales que tiene que efectuar el ayuntamiento, ¿verdad? Y yo creo que ya le digo bastante, ¿no? Le digo bastante, ¿no? Don Paco, un placer escucharle. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El jueves había llamadas del PP para la gente, para ver si le hacían ministro. A usted no le han llamado del PSOE, ¿verdad?, para negociar con el Partido Popular, ¿no? Me lo puede confirmar, ¿no? Pues es una pena, no, don Paco. Mire usted, yo mi teléfono ya lo tengo para hablar con mis nietos, y que me expliquen cómo tengo que manejar la pantalla del ordenador, porque tengo muchos problemas y ellos son los que me dicen lo que hay que hacer. Pues no es mala conversación. Muchísimas gracias, don Paco, por habernos atendido. Un placer. Bueno, esta es la radiografía que hace Paco Vázquez, histórico. Repito, él se le podrá acusar de muchas cosas, pero desde luego no de ser un ganador absoluto. 23 años de mayoría absoluta. En estos momentos el Partido Socialista en Coruña no es que pierda frente al PP, es que tiene 1/3 del número de votos del Partido Popular. Está por detrás en 13.000 votos de los grupos de En Marea. David Lucas, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista? Esta es la senda, estábamos escuchando otras, hemos escuchado recetas, hemos escuchado las de Iceta. Iceta dice que aquí lo importante es reconocer que Cataluña es nación. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista? Bueno, yo creo que Paco ha hablado de algunos temas que me parecen muy importantes. El primero de ellos es estar muy cercano a lo que le pasa a la gente, lo que le pasa a los ciudadanos. Yo como alcalde, también en mi faceta de senador, pero como alcalde especialmente, estamos muy cercanos a los problemas de la gente, a lo que le pasa a la gente en nuestras ciudades y sobre todo dar solución a los problemas que hay. Coincido también con él que tenemos que recuperar la presencia con colectivos, con entidades, con asociaciones. Pero discrepo de algunas cosas porque no solamente
tenemos que hacer eso, tenemos que hacer una labor muy propositiva en el Parlamento de la Nación, tenemos que ser muy exigentes, porque ahora el Parlamento va a tener una función esencial que antes no tenía, pero también no tenemos que renunciar a nuestra acción en la calle, porque el Partido Socialista siempre ha sido un partido reivindicativo, un partido que ha sabido canalizar la protesta social, y cuando haya que ejercitarla, cuando las vías de diálogo, de acuerdo y consenso pues no se hayan podido conseguir, ¿por qué no vamos a estar en la calle? Pero como en la hemos calle hecho sería, otras veces. ¿En la calle sería de la mano de Podemos? No, de la mano de Podemos no. El Partido Socialista es un partido que tiene 137 años de historia, es un partido que se ha caracterizado por estar sensibilizado con los problemas que hay, y muchas veces los problemas hay que canalizarlos a través de las instituciones, siempre, pero cuando no se encuentra respuesta en las instituciones también tenemos que estar con los ciudadanos para poder estar dentro de las formas legítimas de reivindicación y legales que nos permite la Constitución y la legislación vigente en estos momentos. Alfonso, Isabel, adelante. Pero, señor alcalde, yo tengo un poco la impresión, viendo el panorama general, cuando le preguntaban, me parece que eras tú quien le preguntaba qué problemas tiene el PSOE, que ustedes como Partido Socialista, como toda la socialdemocracia española, tienen un problema de éxito. Es decir, muchos de los objetivos... Le explico. De éxito, dice. Voy a explicarle. Voy a tratar de explicarme. Es decir, muchos de los objetivos que se plantearon hace ahora 35 años están conseguidos. Es decir, nosotros hemos pasado, y basta ver no solo la evolución de la renta per cápita en España, sino de los servicios sociales, del sistema de educación, del sistema sanitario, de las infraestructuras. Muchos de los objetivos que se plantearon para alcanzar el estado del bienestar están más que alcanzados en Europa. Es decir, Europa, el 9% de la población mundial, consume el 55% del gasto social del planeta Tierra. Y las cosas como son. Y España es parte de eso. Entonces, es evidente que, por un lado, eso les tiene que estar haciendo daño, porque, bueno, hay que buscar un mensaje y hay que buscar una cosa distinta. Y ustedes hasta ahora, sobre todo desde la etapa de Zapatero, han centrado todo su discurso en presentar al PP como un partido demoníaco, próximo a Satanás, que quiere quitarle a los niños las escuelas, dejar a los viejos sin pensión, hundir a los inmigrantes en el mar y que se mueran de frío o de hambre, quitarle que persiga a las mujeres y que odia a la infancia. Lo cual, permítame usted que se lo diga, es una memez, porque el ministro Montoro es más socialdemócrata que la mitad del PP. Más socialdemócrata que la mitad del PP. Porque el Partido Popular ha integrado a su propio mensaje y a su propio discurso muchas de las cosas que ustedes le echan en cara. Ustedes se han quedado sin discurso. El plantear al PP, como lo plantean ustedes, como un partido que le quiere quitar a la gente el estado del bienestar, oiga, hay que estar muy borracho para creerse una cosa de ese tipo. Bueno, y efectivamente, como la ciudadanía solo está borracha unos meses del año, 2 o 3 de los 12 meses que tiene el año, pues al final no hay quien les compre a ustedes el mensaje, tendrán que buscar otra cosa. Bueno, yo no... Y desde la calle, ¿qué van a protestar? Porque van a quitarle la sanidad a la gente. Había escuchado muchas cosas hasta ahora, pero llamarle a Montoro socialdemócrata... Es lo más socialdemócrata que yo he encontrado en Europa. Eso es algo que no había escuchado hasta el momento. Se equivoca, Alfonso. Es socialista, no es socialdemócrata. Yo les digo una cosa. Les digo una cosa. Miren, yo creo que el discurso socialdemócrata está más actual que nunca. Pues tiene los objetivos conseguidos. Tienen que ir a las ciudades. Lo que yo le invito es a que venga a mi ciudad, que venga a Móstoles y que vea la realidad de la gente y cómo hace año y medio, antes de que entráramos a gobernar, no había atención social suficiente, tenía que haber comedores a través de ONGs para que pudieran comer, la gente no tenía para comer, no había atención por parte del ayuntamiento y se producía un desamparo absoluto de muchísimas familias. No, eso ocurre en las ciudades, es que eso está ocurriendo. No le estoy contando algo que no ocurra. Pero usted cree que yo vivo en Marte. No, pero yo le invito. Yo le invito a que venga mañana conmigo y ya verá la situación dura que se vive. Porque hay muchísimos españoles que están en unas condiciones muy precarias porque perdieron el empleo, o los que tienen empleo en estos momentos lo tienen también muy precario debido a la reforma laboral que se ha producido. Y donde antes había 2 puestos de trabajo, ahora hay 4, cobrando
cobrando la mitad de lo que cobraban. Entonces, lo que les digo, termino, lo que les digo, que el discurso puede ser el que sea, pero la realidad es muy dura y muy tozuda. Y lo que tenemos que hacer entre todos son políticas solidarias, políticas de bienestar social para intentar ayudar a aquellos que realmente necesitan. Pero ¿se gasta ahora menos en sanidad que en tiempo de Zapatero? No, ¿Se gasta ahora menos en educación que en tiempo de Zapatero? No, se gasta menos de lo que se debería gastar, porque se gasta mucho menos que la media de la Unión Europea, cuando tenía que haber mucho más gasto sanitario, cuando tenía que haber mucho más gasto en educación, no hay y cuando una sanidad tenía como que la haber nuestra y cuando en el tenía que mundo haber occidental. Muchísimas políticas del gobierno ayudando a los ayuntamientos y a comunidades autónomas a atender a los ciudadanos porque lo están pasando francamente mal. Carlos, voy a centrarme en tu pregunta, pero antes de nada contestarle a David, que cuando dices invito a la gente a que venga a Móstoles, si a la gente le invitas a que conozca Móstoles, sabrán y verán el cambio que ha vivido esa ciudad en los últimos años en manos precisamente del Partido Popular. Era una de las ciudades que no tenían ni la calidad de vida ni tenían las condiciones que ahora mismo tiene la ciudad y que tú has heredado por circunstancias, bueno, pues de suerte que has tenido en la ciudad. Pues llaman los ciudadanos votando en las urnas, ¿no? Bueno, ganó el Partido Popular las elecciones. Pero es que vamos a respetar a ver si nos centramos. Los ciudadanos que votan, que ya lo último es poner en tela de juicio la democracia, que la ha tocado no se en un entiende sorteo. nada si habláis todos a la vez. La diferencia entre una tertulia y un patio es que en la tertulia se entiende. Bueno, pero en las tertulias la gente no dice que una alcaldía la tienes por suerte. Cuando digo y me refiero a una persona y le digo, Martu, por favor, no sigas, es para que Martu, por favor, no siga. Isabel. Mi turno, porque llevo media hora sentada escuchando yo te pido respeto a los demás. Dejad de mencionar el tiempo que lleváis y utilizad el tiempo de interlocución para hablar del debate. Ha ganado con casi mayoría absoluta en Móstoles y por tanto digo que por suerte electoral está esta situación ahora y que la situación que ahora mismo tiene Móstoles y que es de gran calidad no es gracias a usted, sino es gracias a los gobiernos del Partido Popular que han estado dándole la vuelta, como digo, a Móstoles y si no, y yo invito a la gente a que vaya a Móstoles y vean cómo esto es distinto. Pero tu pregunta, Carlos, tú decías, ¿qué está pasando para que alcaldes como, por ejemplo, el de La Coruña haya estado tanto tiempo en el gobierno y ahora mismo el mismo partido se encuentre en una situación residual? Pues eso se llama moderación y se llama ir a los problemas de la gente y se llama gestión frente a ideología, que es lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista y, por supuesto, a los populistas en muchos sitios. Y es moderación porque es gobernar para todos los ciudadanos, que es una cosa que, por ejemplo, se está haciendo desde la Comunidad de Madrid, que es gobernar para todo el mundo, por supuesto, con una hoja de ruta y debiéndote a tus ciudadanos, pero gobernando, insisto, para todo el mundo. Y muchas veces probablemente este alcalde haya tomado medidas que ideológicamente no eran de la extrema izquierda, ni mucho menos, pero precisamente desde el centro hasta la izquierda, él ha sabido concitar el apoyo y el acuerdo de todos los ciudadanos. Y es lo que yo creo que el Partido Socialista en muchos casos está abandonando. Y cuando ya empiezan con los temas social, callejero, lo que están haciendo es abandonar el centro-izquierda, que es el que históricamente al Partido Socialista en España, en el Gobierno de la Nación y en muchísimas comunidades autónomas, les dio durante muchos años mayorías absolutas, como pasó, por ejemplo, en Castilla-La Mancha o como pasó en los gobiernos de Felipe González. ¿Por qué tenían esas mayorías absolutas? ¿Y por qué se llegaba a tanta gente? Porque se iba, insisto, desde el centro y la moderación hasta la izquierda. Y lo que está haciendo ahora mismo el Partido Socialista es venderse muchas veces a gestos populistas porque tienen una fragmentación en las izquierdas que es lo que está provocando que en muchos sitios por sí desde luego no vuelvan a gobernar y desde luego les va a costar mucho y va a tener que siempre en pactos de despacho como consigan hacerlo. Pues recogiendo esa argumentación lanzo la pregunta, porque la realidad que tenemos encima de la mesa, Antonio Naranjo, David Lucas, es: Europa nos está pidiendo unos ajustes de 5.500 millones de euros. Lo recordaba hace un momentín Aitor Ribeiro. Se ha tenido que adelantar el pago fraccionado de las empresas en 8.000 millones, es decir, hacían falta más recursos, pero esos recursos ya no van a estar en el año 2017. Cuidado con ese punto. Es decir, va a haber que hacer ajustes por todas partes. ¿Se puede en estos momentos seguir reivindicando que se incremente el gasto? Porque va a ir directamente ligado, como mencionabais hace un momento, a una subida de impuestos. No hay otra, no hay otra. Se puede hacer eso porque si lo exige el Partido Socialista y no lo da el Partido Popular, se llamará legislatura corta. Y si se llama legislatura corta, yo no sé si el Partido Socialista va a tener tiempo de recomponerse. Lo digo porque está en estos momentos en 84/85, según como lo miremos. Como cometa otro error, cuidado porque tiene en los talones al grupo de Podemos. Antonio, David, y vamos para allá. Yo creo que no va a haber terceras elecciones o elecciones diferidas, pero que serían las terceras en realidad, porque a quien menos le interesa es al Partido Socialista y al resto de partidos de oposición. Entonces es bastante absurdo. Es verdad que el PSOE últimamente se ha pegado bastantes tiros en el pie y si veía una cáscara de plátano en la otra acera, corría y cruzaba para resbalar y no perderse la posibilidad de dejarse las costillas en la acera. Pero esa razón tan prosaica, por encima de todas las demás, es la que yo creo que evitará que haya nuevas elecciones seguro. Es que ponernos a pensarlo.
¿Para qué vas a provocar una cosa que te perjudica? Yo creo que el PSOE lo que está intentando hacer ahora es parecerse un poco más a Paco Vázquez. No es tan complicado, lo decía Isabel con razón. Vamos a ver, como dicen los americanos, si no está roto no lo arregles. Si el señor Vázquez con ese discurso ha tenido no sé cuántas mayorías absolutas, si el señor Bono, si el señor Felipe González, en fin, si dirigentes que dicen cosas parecidas a las de Vázquez, que creen en la unidad de España, que no consideran que el PP sea un enemigo, sino un rival, que apuestan por el diálogo sin avergonzarse por ello, ganaban, la conclusión que hay que sacar, que es muy jodida, por decirlo en castizo, es que ha habido una élite en el PSOE, durante muchos años, por las prisas electorales o por lo que sea, que ha tenido secuestrado de alguna manera la voluntad potencial de sus votantes, que por millones eran muchos más. Y el mejor ejemplo se ve en ciudades como la de David. Por supuesto que tiene derecho a gobernar, pero es que cuando... Que le ha tocado una tombla, hombre. No, yo voy a los datos. Suerte. Si no me corrige David. David sacó 7 concejales, el PP sacó 12. Ganemos Móstoles, creo que se llama. Ganamos Móstoles o... Ganar Móstoles. Podemos, en definitiva, tenía 5. E Izquierda Unida 2, es así, ¿no? Pues tú sumas y dices, oye, efectivamente, 14 son más que... o 15 son más que 12. Pero lo mismo ocurre en Alcalá de Henares y en otros municipios. Es decir, que el PSOE, por gobernar, en su peor momento, ha elegido, como Fausto y Mefistófeles, vender su alma al diablo, y eso es lo que a la larga yo creo que le ha debilitado. Antonio, también creo, también creo... 37 segundos. No, para que sigas, si llevo una hora sin hablar. No es comparable con otras, ¿eh? Sí, pero termino, alcalde. Si a lo que voy, porque me parece que el ejemplo de Móstoles o de Alcalá de Henares o de Castilla-La Mancha, en fin, de una cantidad de sitios, es el que ejemplifica cómo Pedro Sánchez, por ganar algunos territorios y salvar de alguna manera su propia imagen, ha llevado al PSOE a la irrelevancia, por una razón. Porque si usted en Móstoles no se distingue de los de Podemos de Móstoles, al final el votante tiende a preferir el original a la copia. Entonces, y le hago una pregunta directa sobre eso. ¿Usted, ahora que cambia tanto el PSOE, que parece imponerse una ruptura con Podemos, que si no será Podemos el que rompa, estaría dispuesto a perder su alcaldía por no tragar más con socios que están diciendo en las tribunas del Parlamento y en las calles que su partido, el Partido Socialista, es un partido vendido a la derecha y que no vale David, para nada? Te doy la palabra, pero quiero que veamos, porque eso que acaba de mencionar Antonio, hemos hecho una recopilación de plazas en las cuales están amenazando. Lo vemos, David, y contestas. Ya sabemos que no habrá gobierno de cambio en el Estado. Y eso implica cuál va a ser nuestra reacción ante los posibles escenarios que ahí se abren. Podemos Aragón no puede compartir proyecto político con las fuerzas que no quieren cambiar nada, y eso tiene que reflejarse en nuestra actividad parlamentaria. Las tripas nos piden castigar a este gobierno encabezado por Ximo Puig, que es el que se ha sometido al dictado del aparato del Partido Socialista, del más rancio Partido Socialista de la historia. ¿Qué van a hacer los socialistas ante esto? Yo en primer lugar decir que ese gobierno tan ejemplar que había en la anterior legislatura es un gobierno que tenía el mayor contrato de la Púnica, 72 millones de euros, por el cual incluso el anterior alcalde, Daniel Ortiz, ha tenido que dimitir. Esa era la ejemplificación del buen gobierno del Partido Popular, y un gobierno que era insensible a la pobreza, a la exclusión social o la pérdida de vivienda constante de ciudadanos y ciudadanas de Móstoles. Mirad, la política no está hecha de blancos o de negros, porque como hay opiniones como esas, hay otras muchas opiniones al respecto, no solamente gente de Podemos, no solamente gente del Partido Popular, no solamente gente de otras formaciones políticas. Lo que creo que no entendió el Partido Popular es que perdió las mayorías y que para gobernar las ciudades y garantizar la gobernabilidad, que es lo que hemos hecho nosotros, hay que acordar, dialogar y consensuar políticas, no las de Podemos, son las políticas que hemos acordado entre todos para poder llevar a cabo un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, un plan de empleo, un modelo productivo sustentado en la reindustrialización, una oficina contra los desahucios que ya lleva más de 250 acciones, y así podría decir una infinidad de cosas que hacemos en la ciudad. No estamos sometidos a nada, estamos pensando en los ciudadanos y hacer políticas para los ciudadanos. Y a partir de aquí, ¿la legislatura cómo va a ser? Pues lo que ha hecho el Partido Socialista es garantizar
que se inicie la legislatura, porque no ha sido un acuerdo de gobierno lo que hemos puesto, sino que por responsabilidad con España la legislatura tenía que iniciarse y la legislatura se inicia. Y a partir de ahora el que tiene el gobierno es el que tiene que establecer los mecanismos y los cauces para dialogar. Y la responsabilidad del fracaso o no de sus políticas las tendrá el gobierno. Yo no he interrumpido. No las tendrá la oposición. La oposición tiene que hacer una oposición exigente, rigurosa, y desde el Parlamento, porque solamente tienen 137 diputados, desde el Parlamento se van a articular propuestas para modificar la reforma laboral, para modificar la LOMCE, para garantizar las pensiones, para garantizar el salario, el incremento de los salarios a los funcionarios, para que las amnistías fiscales no se sigan produciendo y se juzgue a aquellos que hayan podido elegir, para hacer una comisión que se despejen todas las dudas sobre la Gürtel, para hacer muchísimas cosas. Y a partir de ahí será el gobierno del Partido Popular el que tenga que tener la responsabilidad si esto funciona o no. Sí, solo es un matiz, pero entonces, claro... no se le puede estar echando al Partido Socialista la responsabilidad de lo que tiene que hacer un gobierno, que es hablar y consensuar con todo el arco parlamentario. Alcalde, a mí lo que me llama la atención es que, oyendo a distintos dirigentes socialistas, siempre me queda la sensación de que todo es válido o inválido en función del interés personal que tiene el cargo público de turno. Y me explico. Se me hace muy difícil de entender que Javier Fernández, el presidente de la gestora del Partido Socialista, diga que hay un riesgo de podemización en el PSOE y, por decirlo de alguna manera, llame a rebato para que el PSOE deje de estar con Podemos, al que le considera populista, un rival y lo peor. No ha hecho eso. El resumen es ese, sí, lo he entendido perfectamente. Y que, sin embargo, ustedes, en territorios municipales o autonómicos, sigan diciendo que son el mejor socio. Yo tengo un gobierno muy estable. No, ya, si un lo tendrá. Gobierno que además está funcionando muy bien. Si no está haciendo buenas cosas por los ciudadanos. Sí, seguro que están haciendo grandes cosas. Las opiniones pueden ser diversas, pero tenemos que pensar en los ciudadanos, no en la estrategia política de ¿Qué cree que el ciudadano piensa cuando le oye al señor Fernández decir unas cosas de Podemos y a los alcaldes que sin ganar elecciones, quedando a mucho del que ha ganado, pactan con Podemos y mantienen al Partido Popular que pactara con alguien para garantizar la gobernabilidad? Que he dicho que es legítimo, pero creo que es un nadie se lo impidió. Que Martu soy yo. Sí, bueno, pero mira, yo estaba terminando. No, pero es que me ha dado como 4 o 5 veces la palabra Martu. Martu, adelante, dejaos ya de intentar repartir vosotros los turnos. Lo intento. En 2011, cabalgando la ola de la crisis, el Partido Popular consiguió la mayoría absoluta en todas partes. Yo, quitando un par de pueblos de algún sitio, mandaba en todas las comunidades autónomas, mandaba en todos los ayuntamientos, mandaba al gobierno de España, y en 2015 eso cambió. Algo haría mal el Partido Popular para que en 4 años pasara de tener mayorías absolutísimas en todas partes a no tener mayoría absoluta casi en ningún sitio. Siguió cabalgando la crisis. Cuando no tienes mayoría absoluta, puedes hacer 2 cosas. Lo que hace el Partido Popular, que es pretender seguir como si tuviera mayoría absoluta, y así ha estado a punto de fracasar por segunda vez Rajoy habiendo ganado las elecciones, porque es que cuando no tienes mayoría absoluta o negocias o pierdes, o puedes hacer lo que ha hecho el Partido Socialista. Poner primero los intereses de los ciudadanos, mirar alrededor, este es mi programa, este es el mío, coincidimos en todo esto, podemos formar gobierno, sí, podemos aplicar políticas, sí. Bien, que nuestros socios de gobierno en algunas comunidades autónomas o en algunas ciudades sean tan impresentables porque no les ha salido bien el sorpaso ni a la primera ni a la segunda y no han conseguido la tercera que creían que era la vencida, quieren tirar gobiernos autonómicos o quieren tirar gobiernos municipales, ellos serán los responsables de poner en riesgo el bienestar que están consiguiendo sus ciudadanos, porque desde luego no podrá negar Podemos que siempre será mejor para un ciudadano de cualquier comunidad autónoma o de cualquier ciudad que haya un socialista gobernando apoyado por ellos y por tanto condicionando ellos las políticas, que hacer caer al socialista y que venga el Partido Popular y haga lo que crea conveniente. Si ellos son capaces de explicarle a los ciudadanos de Aragón, a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, o si lo hicieran en Móstoles, a los de Móstoles, que están mejor dejando que vuelva el Partido Popular y haciendo caer al Partido Socialista, porque se han mosqueado, que lo expliquen como quieran. Esto no tiene explicación ninguna en ningún sitio del mundo. Vamos a escuchar una frase. Ramón Espinar dando explicaciones de por qué se le está pidiendo a él que aclare qué ha pasado con el piso. Fíjense. Es una verdad que esta información estuvo congelada durante semanas para sacarla en el momento en el que yo presentaba mi candidatura a la Secretaría General. Esta candidatura de Juntos y Juntas Podemos creo que ha pisado algunos callos en los pies de los poderosos, porque si no, no se explica, digamos, las dimensiones de esta cuestión ni los plazos.
Y añadía Ramón Espinar, no voy a dimitir porque eso es lo que quieren los poderosos. David, muy rápido, vamos a ir a publicidad, vamos a volver, vamos a continuar ya con Luis Valcarce con todo este tema, pero esa actitud de intentar mantener determinados municipios la lleva al Ayuntamiento de Madrid, no lleva a determinadas contradicciones, porque estábamos hablando de vivienda. Vamos a exponer en unos momentos como no solamente Ramón Espinar, es que hace ya mucho tiempo un señor llamado Pablo Iglesias está utilizando una vivienda de Ilivima, Comunidad de Madrid, que es una VPO. Todo esto con un sueldo que ha tenido de eurodiputado, un sueldo que tiene en estos momentos de literalmente líder del partido de Podemos, con los ingresos que proceden de Irán, con los ingresos que proceden de la tele. ¿No es un poco contradictorio estar todo el día hablando de la púnica y cuando salen los escándalos precisamente en vivienda de la gente de Podemos, hacer un poquito? No, yo lo he denunciado, ¿eh? Además, yo fui el senador que tuvo que comparecer ese día en el Senado, porque él es el portavoz del Senado. Exacto. Y lo denuncié. Yo dije que no sé si era legal o no, pero que las explicaciones no me parecían convincentes, que no se puede comprar una vivienda de protección pública o promovidas por la Comunidad de Madrid y luego, antes de renunciar a ella, porque podía haberlo hecho por el precio que había comprado o haber desistido de ella para que otro cooperativista se pudiera haber metido, venderla con una plusvalía. Y eso a mí éticamente no me parece. Y me parece denunciable desde el punto de vista político. Yo lo he hecho, no sé si legalmente corresponderá alguna sanción o no, pero sí que creo que no es así. Pero eso es un caso puntual y eso no es lo que estamos haciendo nosotros en los ayuntamientos. Nosotros estamos protegiendo la vivienda pública, estamos creando oficinas de vivienda precisamente para que nuestros ciudadanos que están a punto de perderlas no las pierdan, para sentarse a hablar con los bancos. Cuando yo llegué y me senté con todos los bancos de la ciudad, me dijeron los bancos que es la primera vez que el alcalde y el ayuntamiento se sentaba con ellos para mediar por los problemas hipotecarios y para hacer una vivienda de protección pública real en los municipios. Estos son casos puntuales denunciables, como son casos puntuales los de muchos problemas que han existido en este país en casi todas las formaciones políticas. No donde mandan ustedes con su apoyo, sino donde mandan ellos con su apoyo. Lo digo, el caso de Cádiz, el caso de Coruña, el caso de Santiago de Compostela, el caso, por ejemplo, de Madrid. ¿No tendría que revisar ahí la postura teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el Partido Socialista? Este señor es un diputado de la Asamblea de Madrid. Bueno, es una de las personas que está peleando por controlar Podemos. No es del Ayuntamiento de Madrid. Como digo, es criticable, no me parece ético lo que ha ocurrido, pero por eso no se puede poner en riesgo los acuerdos que existen de investidura, los acuerdos de gobierno que tenemos en algunos sitios, porque lo que prima son las políticas de los ciudadanos. Estamos haciendo políticas muy positivas para los ciudadanos que esperemos poder seguirla haciendo. Vamos a publicidad y continuamos con todo esto. Nos consta que el Grupo Prisa tenía esta información desde hace muchas semanas y sin embargo lo publica 2 días después de que Ramón Espinar presente su candidatura a secretario general de la Comunidad de Madrid. Yo creo que solamente mirando el calendario es fácil ver que ha habido una intencionalidad. Es fácil ver que ha habido intencionalidad. Así lo lanzaba Irene Montero y ha contestado, ahí lo están viendo, desde Juntas. Podemos dice, el futuro de Podemos no lo deciden ellos, los poderosos deben ser. El futuro de Podemos lo decides tú. Ha contestado Cristina Cifuentes diciendo, oye, Ramón Espinar, esto de utilizar mi imagen es raro, aunque entiendo que ahora la tuya no vende, pero tranquilo, tampoco apoyo a Rita. Contestación de Cristina Cifuentes, que ya directamente la Comunidad de Madrid lanzaba el mismo viernes la respuesta, decía, déjense ya de infamias, busquen ustedes filtraciones donde quieran, dentro o fuera, pero por favor, si ustedes cogen un piso, ustedes sacan 30.000 euros, va a ser cosa suya. Bueno, Luis Valcarce, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Vamos a ir, Cintia Díaz Novile, con más información, porque el viernes estaba con nosotros Ignacio García Vinuesa, el alcalde de Alcobendas actual, y revelaba algunos datos. José Caballero, alcalde que cedía los terrenos para el famoso piso. Le preguntábamos, ¿ha habido más concesiones? Se habla de un hijo y nos decía él, no, José Caballero no se lo dio a uno, se lo dio a dos. 2 de sus hijos estaban en otras 2 promociones en ese 15% famoso. Pero vamos a ir dando más datos, Cintia de Novile, porque hay más cosas, ¿verdad? Sí, sobre todo vamos a ir repasando qué cosas sabemos sobre este caso del piso de Ramón Espinar. Para empezar, sabemos por sus palabras que tuvo que vender el piso, esta VPP, en el año 2010, quédense con esta fecha, año 2010, porque decía que no podía hacer frente a esa hipoteca de 580 euros. En esos momentos, y vamos a escucharlo ahora, Ramón Espinar cobraba una beca de 480 euros. La razón de la venta del piso tiene que ver con que al momento de recibir las escrituras del piso, yo tenía una beca en la Universidad Complutense de Madrid por la que ganaba 480 euros al mes. Es decir, 100 euros menos al mes
de lo que costaba la hipoteca. Y por tanto, mi trabajo no me permitía hacerme cargo de un piso, así que lo tuve que vender. No sabemos cuándo empieza a cobrar esa beca de 480 euros en la Universidad Complutense de Madrid. Lo que sí que sabemos es que en esa etapa su padre, Ramón Espinar Gallego, pertenecía al Consejo Social de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuándo termina de estar su padre dentro de este consejo? En el año 2014, cuando estalla todo el caso de Caja Madrid, y lo vamos a ver enseguida porque él dimite. Así consta en la memoria de la propia Universidad Complutense de Madrid. Es decir, que tenemos 3 fechas. Primera fecha, bueno, esta es la de la dimisión, en 2014. Ahí se cierra el paso de Ramón Espinar, padre, en el Consejo Social de la Universidad Complutense. ¿Cuándo se le nombra? Acuerdo de 28 de septiembre del año 2006. Y lo que sí que sabemos es que entre esas 2 fechas, Ramón Espinar, hijo, estaba recibiendo 480 euros al mes por una beca. ¿Quién estaba en ese Consejo Social? ¿Quién tenía el cargo de vicepresidente segundo en el Consejo Social de la Universidad Complutense? Ya no estamos hablando de Caja Madrid. Pues casualmente era su padre. Nueva información. No sabemos si también va a tener que acabar dando explicaciones de esa beca. Cintia. No sabemos, lo que sí que sabemos es que son 100 euros menos de la hipoteca, de esa cuota hipotecaria a la que tenía que hacer frente y no pudo hacer frente. Bueno, luego te voy a pedir datos, Cintia, de la VPO de otra persona. Esto era VPP, era Ramón Espinar. Te voy a pedir datos de la VPO de Pablo Iglesias. Pero, Luis Valcarce, vamos con esta historia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque él se presentaba casualmente, además, y lo citaban hoy varios periódicos, decían, Ramón Espinar firmó la venta de su piso cuando preparaba, justo en las mismas fechas, pero en las mismas fechas clavado, justo cuando preparaba la manifestación bajo el lema sin casa, sin curro, sin pensión. Efectivamente, el mismo ¿Podría mes. haberlo cambiado con casa y con beca? Sí, claro, y dando un pelotazo encima de 30.000 euros. Mira, el mismo mes que firma la escritura, él está montando bajo ese chiringuito que él tenía junto a Rita Maestre, que era Juventud Sin Futuro, esa manifestación, que es muy importante porque ese es el germen de lo que luego será el 15. Es decir, la venta se formaliza ante notario en abril de 2011. Bueno, pues en abril de 2011 la manifestación. Efectivamente. Y después, bueno, viene ese colectivo que él tiene de Juventud Sin Futuro, y es para mí lo que revela lo que es el caso Espinar. Es decir, esto es unos chicos, unas personas, unos farsantes, yo les llamo los pequeños Nicolás de la izquierda radical, porque se hacen pasar por víctimas del sistema y en realidad lo que quieren es utilizar, secuestrar causas sociales, problemas sociales gravísimos que hay en ese momento para su beneficio personal. En el caso de Espinar, ponerse la camiseta de Juventud Sin Futuro le permitió hacer mucha carrera, sobre todo en televisión. 4 años después aparece en el programa de Jesús Cintora diciendo que él es un chico con muchos idiomas y que no puede conseguir trabajo. Pero ya había dado un pelotazo de 30.000 euros. Sí. Pablo Padilla también tenía la camiseta, como contamos en Periodista Digital, de Juventud Sin Futuro. Hoy está en la Asamblea de Madrid, ganando un buen sueldo, formando parte de la casta, igual que Rita Maestre, también con la camiseta de Juventud Sin Futuro, y hoy en el Ayuntamiento de Madrid. Es cuando escribe aquello, ¿te acuerdas?, que tuvo mucha repercusión de somos los hijos de los obreros que no habéis podido matar. Yo quiero decir nada más que hay muchas cosas ahí que chocan. Una de ellas es, he estado mirando, no las he podido ver con detalle, los sueldos que cobraba su padre. Fue consejero de una entidad bancaria de Postín. He estado viendo los sueldos. Y vicepresidente. Y vicepresidente, los sueldos. Entonces su padre se podía hacer pues lo que Moral Santín, 484.000 euros de sueldo, que no es un mal sueldo. No es un mal sueldo, y lo que te llama un poco la atención es que ese tipo de pisos, que me parece extraordinario, me parece una obra social importante, normalmente para conseguirlos tienes que cubrir una serie de requisitos, y entre los requisitos que tienes que cubrir es que tu nivel de ingresos esté a un determinado nivel, que tus cosas estén a un determinado nivel. Esto es un caso absolutamente... O sea, le dan la beca porque papá está en el sitio, papá gana 484.000 y te da el dinero para que te compres el piso, que te da el camarada, consejero, compañero de tu padre en la entidad bancaria, y te lo organiza para que entres en el 15% que te toca el concejal de urbanismo, que bueno, no era camarada del padre, pero era de Izquierda Unida, que estaba al lado. Espinar en ese año era el reportero de La Tuerca.
Y él iba por ahí criticando precisamente con todos los insultos que te puedas imaginar lo que era la casta. Gracias a la casta él puede dar un pelotazo de 30.000 euros, porque lo que a él se le olvida cuando le preguntan en la rueda de prensa, y el caso de Alcobendas, lo de Alcobendas, que su padre era amigo del alcalde de Alcobendas, no tiene nada que ver. Él dice, no, aquí el ayuntamiento de Alcobendas no tiene nada que ver. Si su padre no hubiera sido precisamente consejero de Caja Madrid, y como dijo aquí Gómez Vinuesa, se paseaba García Vinuesa, perdón, se paseaba como Pancho por su casa por el ayuntamiento de Madrid que tenía José Caballero, pues jamás hubiera accedido a ese piso que le dieron por dedazo y que él, como broker de Wall Street, le sacó una rentabilidad en solo 9 meses de 30.000 euros. Lo grave de estas cosas es, primero, que esas viviendas de protección las pagamos todos. Lo segundo, que están destinadas a quienes peor lo están pasando. En el caso de las cooperativas es distinto, pero esas viviendas de protección pública de la Comunidad de Madrid no las pagamos entre todos. Esas viviendas, las pagan las personas que las reciben. No es VPO, es VPP, son dos conceptos completamente distintos que estoy seguro de que conoces a la perfección y estás mezclando de forma... En el caso del Ayuntamiento, por ejemplo, de Alcobendas, a gente, digo yo, que lo necesitaría más, porque además dicen, son viviendas de hasta 35 años, pero es que tú cuando estás en la uni y viviendo con tus padres, evidentemente no tienes dinero, por lo tanto, probablemente podrías cumplir alguno de los requisitos, que no es tener un sueldo, pero lo que yo creo que esas viviendas para lo que también están destinadas es que para una persona que tiene 30 años a lo mejor y ya tiene 2 hijos, son mucho más necesarias. Pero ya el caso es que a esto se suma el caso de Pablo Iglesias con su vivienda, el caso de las becas, en el apartado becas, Irene Montero, Errejón, el propio Pablo Iglesias recibiendo una de Blesa, dándole la mano de Caja Madrid con el rey delante y recibiendo otra beca. O sea, al final es que se sirven de lo público. Y por eso, bueno, al final este es un sistema que tiene establecido desde la propia universidad, donde hay muchísimos dirigentes de Podemos cuyos padres ya estaban en los órganos de gobierno de la Complutense, y donde está siempre al final lo mismo metido Caja Madrid y la Complutense por el medio con esta gente. Y no dan de alta en la Seguridad Social al servicio. Lecciones a todo el mundo. Y no dan de alta en la Seguridad Social al servicio. Caja Madrid, están la dando Complutense, lecciones que han a todo el estado mundo. dirigidas. Con esto termino y ya termino con esto. Y yo solamente quiero decir una frase porque luego ya me va a ser imposible. Decir la caradura que tiene esta gente cuando le está echando balones fuera, como siempre, como hacen todos los buenos populistas a todo el mundo, y ahora pretenden pensar que el gobierno de Cifuentes está tan preocupadísimo en que estos dos estén pegándose de fuetadas y salga uno u el otro, porque los dos son igual de malos, y desde luego os puedo asegurar que nos importa bastante poco. La Complutense, que ha estado dirigida por el Partido Popular y por el Partido Socialista desde 1970 y pico, desde el principio de la democracia, desde que la Comunidad de Madrid existe como gobierno regional, es quien dirige la Universidad Complutense. O sea, Hombre, quiero decir, no creo que haya sido Pablo Iglesias quien ha convencido a Blesa de que le dé una beca donde estaba el rey y que además sus padres no sé qué. Pero bueno, todo, da ¿no? igual. El caso Espinar y su piso, lo que ponen de manifiesto es cómo el sistema de vivienda público de la Comunidad de Madrid, no solo de la Comunidad de Madrid, pero nos vamos a centrar en la Comunidad de Madrid porque además porque es del que estamos hablando, era un sistema completamente absurdo y completamente fuera de control. Fue el diario ABC, creo, el que publicó que de cada piso de protección que se hacía, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida se repartían, es un informe que tiene de la Guardia Civil que está en manos del juez Eloy Velasco, lo publicaba ABC hace unas semanas, se repartían el dinero de los pisos de protección. Pisos de protección que son de promoción privada, que no se nos puede olvidar. No es que el ayuntamiento ponga el dinero para que se levante un edificio y se lo reparte. Esa es la antigua VPO, que ya no existe, que no se hace prácticamente. Pero una aclaración. Sí daba en unas condiciones especiales el suelo, lo cual es un abaratamiento del piso tremendo. No, lo cedía completamente el suelo. El suelo viene a suponer el 50% del coste de la vivienda. Por lo tanto, estamos hablando de que el 50% de la vivienda estaba subvencionada. A una cooperativa. Espinar dijo en la rueda de prensa... Cede el suelo a una cooperativa que es privada. A Vitra, en este caso. A una cooperativa que es privada para que haga una promoción a cambio de que el 85% de esos pisos, que tienen un precio tasado, que está tasado por la Comunidad de Madrid, que es el gobierno regional de Esperanza Aguirre, el que decidió elevar el módulo, gracias al cual Ramón Espinar ganó 30.000 euros más, a lo mejor también Esperanza Aguirre, y su gobierno lo hicieron para que Ramón Espinar ganara 30.000. No, que no digo que sea culpa, lo que digo es que el sistema de vivienda pública Carlos Berzosa Carrillo Carlos Berzosa desde el 2003 estaba de rector, que yo recuerde. Yo hace mucho que no voy a la Complutense por mi avanzada edad. Es decir, quizás en los tiempos en que yo iba, los rectores podían venir del PP o no sé de dónde. Bueno, yo los tuve anteriores que no eran ni siquiera del PP. Pero desde el 2003
quien dirige la Universidad Complutense. Un rector ha sido Carlos Berzosa, cuya afiliación en el PP me costaría encontrar. Yo no he dicho PP, y, el, PP y PSOE. Y el segundo era José Carrillo, cuya afiliación también en el PSOE me costaría encontrar. Aitor. O sea, ha sido Berzosa y Carrillo, desde el 2003 hasta aquí. O sea, en la universidad. Y a Carrillo, búscale la ficha en el PSOE. Lo que vengo a decir es que el sistema de vivienda público en la Comunidad de Madrid, y no solo en la Comunidad de Madrid, en otras muchas comunidades, y ahí está la burbuja inmobiliaria y el sistema público de vivienda era... Es como si le echas la culpa de la Gürtel, oye, la culpa de la Gürtel a que hacían festejos. La culpa de la Gürtel la tendrán los sinvergüenzas que metieron la mano, los que les permitieron meter la mano y los que miraron para otro lado cuando metían la mano. Pues en este caso hay que aplicar el mismo criterio. La culpa de la mangancia del señor, ¿cómo se llama este? Espinar será de Espinar, de su madre, de su padre y de los que metieron la mano en el asunto. ¿Cuál es la mangancia? ¿Cuál es la mangancia? Sí. Aprovechar, vamos a ver, aprovechar la posición privilegiada. Primero, la importancia de las viviendas estaban destinadas, la importancia no estaban destinadas la a la clase importancia de la trabajadora conducta, ni la a los importancia pobres. de las Los precios conductas de salida de esas viviendas hacían imposible acceder a quien no tuviera la ya importancia unos de las ingresos conductas humanas. Porque no es verdad. David, que no es verdad lo que está diciendo. Por favor, sí. Partiendo de la base que el sistema de viviendas de protección pública, de precio tasado, no tasado, en la Comunidad de Madrid puede tener sus defectos, lo que sí que es evidente es que Ramón Espinar cogió la vivienda, la vendió a un precio mayor que la había comprado cuando podía haber desistido de esa vivienda, a que le hubieran devuelto el dinero y otro cooperativista hubiera entrado en las mismas condiciones. El beneficio de la venta del piso de Ramón Espinar viene determinado de un cambio del precio del módulo que hace el gobierno de la Comunidad de Madrid. El problema de esto no está en eso. El problema de esto es cuando sostienes luego un discurso diciendo que con las viviendas de protección pública no se puede especular, no se puede obtener plusvalía porque están perdiendo las posibilidades aquellos que necesitan realmente la vivienda y porque además contribuyen al encarecimiento del mercado y a crear la burbuja inmobiliaria. Tendrá un problema discursivo, Ramón Espinar. Tendrá un problema discursivo, Ramón Espinar. Pero es que ese discurso es el que ha mantenido. A ver, por favor, que no se entiende. Ese discurso es el que ha mantenido. Pero que es obvio que Ramón Espinar tiene un problema discursivo, pero no tiene nada que ver el problema discursivo de Ramón Espinar. Que no es discursivo, que es una mangancia. Y en política tenemos que ser un poco consecuentes. Vamos a dejar terminar las intervenciones. David, no, que decía que en política tenemos que ser consecuentes con lo que decimos y no puedes sostener ese discurso y hacer todo lo contrario. Eso es lo que estoy diciendo. Mira, correcto. En eso que dice Antonio, David, y vamos con Cintia, que quiero entrar en el tema de la VP. Tú no puedes escribir 2 días después de haber ganado ese dinero. Yo me fui, y teniendo un padre vicepresidente de Caja Madrid o consejero de Caja Madrid, tú no puedes decir yo me fui de Erasmus y no creo que mis hermanas puedan. Es la misma familia con los mismos curros, pero nos han hecho más pobres. Pero eso tiene un juicio político. ¿Cuál es la verdadera gravedad del caso de Espinar? Ni siquiera es lo que hizo con 23 años, siendo, como él dice, de una manera heroicamente falsa, un chaval. No, porque con 23 años y no siendo nadie, que especule con el dinero de papá y se saque una pasta, entra dentro de lo normal. ¿Cuál es el gran problema de Espinar? Que creo que no lo estamos enfocando. Que ahora que no tiene 23 años, que es senador y diputado autonómico, ha mentido. Es decir, cuando sale esta información, en lugar de decir, pues es verdad, tenía 23 años y saqué toda la pasta que pude, ha sostenido una serie de falsedades que me sorprende que a estas alturas no las hayamos desmontado todos unánimemente. ¿Y cuáles son las 2 grandes mentiras de este señor de Espinar? La primera, cuando ha dicho que vendió el piso por el precio que le imponía la Comunidad de Madrid, que tú también lo has dicho, Aitor, ¿no es verdad? No, yo no he dicho que él vendiera el piso por el precio que le imponía la Comunidad pues de Madrid. lo dijo Ramón Espinar. Yo he dicho que él ha podido vender el precio por una modificación legislativa que le permitía hacer eso. No, él lo que dijo es que lo vendió porque preguntó a la Comunidad de Madrid y le dijo que tenía que venderlo por eso. Eso es falso. Yo he sido cooperativista con 23 años y lo que hice cuando vi que no lo podía pagar es renunciar. Una persona que no puede pagar no escritura, renuncia primero. Y lo que hace el que escritura es porque o lo va a ocupar o va a pegar un pelotazo, lo va a revender. Pero el problema no es que lo diera con 23 años, sino que el otro día cuando compareció mintió. Y la segunda gran mentira, que me parece escandalosa y que no le demos importancia. A ver, no existen los cupos de 15% para que la gestora o la promotora tal elija a los inquilinos de esas viviendas. No existen, es ilegal.
no hay ninguna modalidad de vivienda social, no existen. Eso en sí mismo, que él lo asumiera al principio, aunque ayer empezó a corregir y dijo que estaba en una lista apuntado y que le tocaba, que el primer día él asumiera que efectivamente era uno de los beneficiarios de ese cupo del 15% en el que Vitra, que es la promotora de Comisiones Obreras, la promotora de las más beneficiadas también por su tamaño y por su calidad, de los créditos que concedía a Caja Madrid en los tiempos de Espinar, que él diga que estaba en ese 15% y que no le haya respondido, ¿sabéis lo que demuestra? Que es perfectamente consciente de que le hicieron un apaño para colarle y obtener una vivienda. Cintia. Y esas dos mentiras las ha dicho siendo senador y diputado. Y por esas dos mentiras debería dimitir, no por el pelotazo, que lo podemos juzgar éticamente como queramos, sino por mentir. Cintia de Anovile, vamos con el otro piso que mencionábamos, porque hay otra persona de más rango que Ramón Espinar. Se llama nada más y nada menos que Pablo Iglesias y está en una VPO. Sí, vamos a empezar por orden porque nosotros en este programa empezamos a investigar una vivienda. No por la vivienda, sino porque la productora de Pablo Iglesias, con Mano Izquierda Producciones, nos metemos en ese registro mercantil y vemos dónde está domiciliada esta casa. ¿Qué pasa? Que esta productora, por la condición que tiene de ser sin ánimo de lucro, está exenta de pagar muchos impuestos. Bien, queremos saber un poco más sobre esta casa que está en la calle Ramón Pérez de Ayala, número 16. Coincide además con que ahí también está domiciliado otro círculo de Podemos, concretamente Podemos Vallecas, y nos damos cuenta de que en esta vivienda no solo está domiciliado con Mano Izquierda Producciones, no solo también está domiciliado el Círculo de Podemos de Vallecas, sino que también es una residencia de Pablo Iglesias. Además, Marta García Bruno, que también estuvo llevando esta investigación. Marta, cuéntanos qué más descubriste tú de esta VPO. Pues sí, Cintia, acudimos al registro, nos mandan esta nota y nos dicen y descubrimos que efectivamente es una vivienda protegida, pero que allí no vive su titular, que es la madre de Pablo Iglesias, sino solo Pablo Iglesias. ¿Esto qué significa? Pues que está incumpliendo uno de los requisitos del contrato que tiene firmado con el Instituto de Vivienda de Madrid. Está incumpliendo el punto número 3, que lo leo, que lo tenemos aquí en la nota que nos mandan desde el registro. Dice: el comprador no podrá utilizar simultáneamente como domicilio habitual otra vivienda, incluso si la titularidad de la misma corresponde a familiares que con él convivan. No solo está incumpliendo este número 3, sino también que está incumpliendo el reglamento oficial de la vivienda protegida, que dice que durante 50 años desde que se califica esta vivienda, es decir, en este caso hasta el año 2029, tiene que ser una vivienda habitual y permanente. En este caso, pues no es así. También lo que nos sorprendió en ese momento no es solo eso, sino que Pablo Iglesias, que en ese momento era eurodiputado de Podemos, que cobraba 8.000 euros brutos al mes, más sus remuneraciones en Hispan TV y como profesor de la Complutense, pues estuviera viviendo en una vivienda protegida cuando está destinada a las personas con menos recursos. Marta, ¿nos consta si en estos momentos ha abandonado esa vivienda? Lo digo porque hubo un famoso reportaje en otra cadena de televisión donde exhibió el piso. Decía, fíjense lo humilde que yo vivo, claro, tan humilde como que era una vivienda destinada a una persona humilde, no a una persona con sueldo, ni de eurodiputado, ni de responsable máximo de un partido como Podemos con 71 diputados, etcétera. ¿Consta si en estos momentos la ha abandonado, si sigue viviendo ahí? En estos momentos, según hemos podido saber, ahora mismo estaría viviendo con Irene Montero en otra casa. Según nos dicen, estaría viviendo en Rivas, Vacia, Madrid, pero lo estaría haciendo de alquiler. Por lo tanto, ahora mismo en esa casa de Vallecas no estaría viviendo. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Esos son los datos. Cintia, y lo traslado directamente a la mesa. Esto parece que se está convirtiendo en una costumbre. Es decir, la vivienda social acaba en manos de determinadas personas. Quiero recordar que uno de los grandes lemas, uno de los grandes motivos del partido de Podemos para salir adelante fue aquella plataforma de afectados por las hipotecas, PH, que se quejaba precisamente de la ausencia de vivienda social para que la gente sin recursos, no la gente con recursos, accediese a un piso. Y que otra farsante, Ada Colau, líder de una confluencia de Podemos, que decía que no tenía ni siquiera una vivienda y que encima cobraba del Ayuntamiento de Barcelona alentando a la ocupación ilegal de viviendas. Por cierto, en ese reportaje del que tú mencionabas, que fue en Telecinco, Pablo Iglesias, el eurodiputado, que declaró más de 100.000 euros a Hacienda de ganancia y que vive en una VPO ilegal, porque la madre debería residir ahí y no reside, dijo que usaba el piso de Picadero.
David, te lo quiero preguntar antes, te hacía la misma pregunta referenciado exclusivamente al caso de Ramón Espinar. El Partido Socialista sí está planteando y ha planteado siempre esa posibilidad de una alianza con Podemos. Si estos casos, en vez de referirse a Pablo Iglesias y a Ramón Espinar, se refiriesen a Mariano Rajoy, por poner un ejemplo, y no sé a quién más, a Luis de Guindos, ¿se plantearía batalla? Lo digo porque no tengo yo la sensación de que estos casos afecten demasiado a la crítica dentro del Partido Socialista. No hablo de tu caso particular, hablo del planteamiento general del Partido Socialista. Bueno, al igual que conocía bien el caso de Ramón Espinar, no lo desconocía, lo estoy escuchando ahora y lo estoy aprendiendo ahora. Es evidente, no se trata de ver casos puntuales, como he dicho antes, se trata de ver políticas generales. Nosotros ahora mismo no estamos trabajando para acordar con Podemos en ningún sitio. En estos momentos hay un gobierno ya, que es el gobierno de Mariano Rajoy. En estos momentos el Partido Socialista está liderando la oposición. Vamos a hacer una oposición rigurosa y exigente y seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de los españoles. Intentaremos que este tipo de cosas se puedan corregir y bueno... intentaré conseguir más información porque, como digo, es la primera información que tengo y desconocía la realidad de dónde vive Pablo Iglesias. ¿Sabes cuál es el problema en general? El discurso de Podemos está construido sobre una falacia. Son varios hijos bien, de clases, de familias medias, acomodadas, trabajadores, que no han pasado una fatiga en su vida, que han tenido una buena educación, que han disfrutado de los suficientes medios en su casa para llegar a ser profesores universitarios, que ¿ves? Tienen el piso de la madre y el piso de picadero, en fin, que todo esto que hablan de la gente que sufre y la gente que pasa frío y la gente que pasa... hablan de oídas. Y no digo que para entender los problemas de la gente o para defender que haya justicia y que haya igualdad social y que haya equidad y que haya reparto de riqueza haya que haber pasado miseria. Pero lo que sí digo es que para ir presumiendo por el mundo de conocedor de la miseria hay que haber conocido la miseria. Y ninguno de estos... Entonces ya se ve Ramón Espinar, que iba por el mundo hablando de lo dura que era la vida del que no conseguía una vivienda, estaba colocado a dedo por su padre con una vivienda. El otro día nos quiso hacer llorar. Yo estuve casi a punto, ¿no? Cuando contó la triste historia de que su abuela y su madre, con gran sacrificio y tal, y su padre le nombró de respagiloncillo, ¿no? Le habían dejado los 50.000 euros. Mira, tu padre ganaba 400 y pico mil euros y los dejó enteros, ¿no? Tu pobre abuela no sacó los ahorros de la cartilla de toda la vida para dejártelos porque no te hacía falta. Entonces, mentir sobre el sufrimiento... que iba a hacer una redundancia, ¿no? Que se ha sufrido cuando es mentira, cuando no has sufrido nada, cuando lo has tenido fácil, cuando te has montado en el sufrimiento de otros para llegar a donde has llegado, pues a mí me parece repugnante. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, me cuesta muchísimo trabajo creer nada de lo que me dicen, ni Pablo Iglesias, ni Ramón Espinar, ni algunos otros de estos, porque ya les he visto las costuras. Y una vez que has visto el truco, ¿no? La mano detrás de la marioneta, pues ya no ves la marioneta, ves la mano. Pues es lo que me pasa. Yo, si me permites, un momento, primero decir una cosa, editor. Mira, las cooperativas y las viviendas de protección pública en este país han permitido que muchísimos trabajadores y trabajadoras pudieran tener acceso a la vivienda. Y eso han sido las políticas que ha hecho la Comunidad de Madrid con una serie de políticas de vivienda que permitía que la gente tuviera acceso. Gracias a eso la gente, porque en este país, por desgracia, la cultura del alquiler no existe y existe la cultura de la vivienda. Entonces, cuidado. Luego el suelo no se regala, el suelo tiene protección. Y como tiene protección, a partir de ahí tiene unas condiciones. Y con esas condiciones puedes acceder. Y no es un problema discursivo, Aitor. Pero unas condiciones... No, sí, las condiciones... que perdona, te permiten unos ingresos de las condiciones son... cercanos a los 60.000 euros No, las condiciones para acceder a una... No es verdad. Una protección pública... No. 7,5 una VPPB, que es lo que tiene él. No me cambies el discurso. Y para acceder al chalet que vive Pablo Iglesias en Rivas tienes que ganar lo que gana él. Vamos a ver, sí, es decir... Efectivamente, ¿Dónde vive Pablo Iglesias? Yo sí, que sé, porque... ¿El chalet de Pablo Iglesias ha comprado un chalet en Rivas? No, donde vive de alquiler. Es decir, lo que cuenta donde vive de alquiler. Es decir, yo como vecino... O sea, que tampoco está ya viviendo en esta vivienda. A mí, los que viven al lado de él me dicen dónde vive. Con Irene Montero y lo que paga de alquiler. Pero como no te puedo dar un recibo, no te voy a decir. Que vive en Rivas con Irene Montero en un chalet, sí. Pues preguntaremos a Libima a ver si ha dado de baja el piso. Él no tiene que dar de baja, es su madre, porque no es suyo. Pero dejadme que acabe muy rápido. Es decir, no es un problema discursivo. No es un problema discursivo. Hay una parte que yo coincido con Antonio, no es un problema discursivo. Es un problema de doble moral.
claramente de doble moral. Y no solamente de Ramón Espinar, que la han pillado con el carrito del helado, no, de todos ellos, porque como bien decía Martu, estas son gente que no sabe el esfuerzo que es pagar el alquiler, pero vienen a decirte a ti cómo hay que hacer para que la gente que tiene serias dificultades la defiendas, porque tú, por lo visto, no tienes la capacidad de hacerlo. Hombre, la doble moral ya está bien, y sobre todo en gente tan joven, ¿no? Hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo contigo con la doble moral, y yo creo que iría un poco más allá, y es una palabra que todavía no ha surgido en el debate. O sea, para mí lo resume todo, es hipocresía. Son una panda de hipócritas. Ramón Espinar es un hipócrita. Para empezar, es hijo de la casta. Hijo directo de la casta, porque el padre era un destacado miembro del Partido Socialista, con un alto cargo en una, con un alto cargo en Caja Madrid, que por cierto se benefició de las famosas tarjetas Black. Por lo tanto, no es precisamente un miembro del pueblo llano, de lo que ellos consideran gente, que son ellos mismos en realidad, ¿no? Luego, es un especulador, ha especulado, pero no como una vivienda privada, con una vivienda pública. Y yo no tengo nada en contra de la especulación, al revés, yo defiendo la especulación, pero aquí es donde entra el terreno de la hipocresía. Él lleva durante 4 años condenando, criminalizando la especulación, diciendo que no se puede negociar ni se puede uno lucrar con la VPO o con la vivienda pública. Y él lo ha hecho. Y él lo ha hecho. Y luego el problema de fondo no es eso, es que surgen este tipo de escándalos, como surgió ahora el de Pablo Iglesias con la VPO, pero como surgió en su día la beca Black del señor Errejón, como surgió las VPO de Tania Sánchez, como surgió el fraude a la Seguridad Social del señor Echenique, como fue la irregularidad fiscal del señor Monedero. Entonces, a mí lo que me sorprende muchísimo es, ellos son los adalides de la pulcritud, de la moralidad absoluta. Ahora, cuando comete una irregularidad fiscal, no pasa nada, eso es culpa del sistema. Cuando se produce un escándalo de estas características con la VPO, no, eso no es problema mío. Eso es problema. Por muchas veces que digas VPO, no es VPO. Vivienda pública. Es que no tiene nada que ver. Acabo. VPO era la de Pablo Iglesias. Cuando surge... Por favor, vamos a aclararlo. VPO era la de Pablo Iglesias. Su madre. Sí. VPP era la de Ramón Espinar. Una tiene una subvención muchísimo mayor, la otra la tiene un poquito menos. Están subvencionadas con dinero público. Por favor, a ver, no me habléis todos a la vez, es la enésima vez que lo estoy diciendo ya. Concluye, por favor. Lo que me aterra es, cuando surge el escándalo y les afecta a ellos, entonces, aquí primero, no dimite nadie, y en segundo lugar, es culpa de los demás. ¿Y os habéis fijado que nadie lo ha destacado? ¿Cómo ha reaccionado Podemos contra la prensa? Porque ha mentido Prisa, que fue el que ha sacado la noticia, no ha mentido, la noticia era cierta. Y sin embargo le están llamando máquina del fango. Y acabo, ¿qué pasaría con la prensa en este país si Pablo Iglesias tuviera en sus manos el BOE? Llamando máquina del fango a la prensa libre. No, yo 3 cosas telegráficas. La primera de ellas, coincido, y lo he dicho antes, es una doble moral y doble interpretación de las cosas. Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y eso se pone en evidencia. En este caso, no sé si es así, porque desconozco, como he dicho antes. Esa es la primera. La segunda, también en relación con lo que estabas comentando. Parece que cada vez que nos pasan a los demás cosas es que todos somos muy malos, tanto del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de quien sea. Cuando le pasa a alguien de esa formación política hay una conspiración general contra ellos, cuando realmente lo que hay es un comportamiento que creo que no es ético lo que ha ocurrido. Y la tercera cuestión, que también creo que deberíamos analizar, es qué pasa en la comunidad o qué pasa en España en el control de las viviendas de protección, porque creo que debe haber un mayor control de las viviendas de protección por parte de los organismos adecuados, ya sea el Estado, las comunidades autónomas o los propios ayuntamientos, para que este tipo de situaciones no se produzca, porque es verdad que esas viviendas se hacen con un esfuerzo público, porque el suelo lo ponen los ayuntamientos. ¿Pero qué tendría que controlar el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid en la venta del piso de Ramón Espinar? No, lo ponen los ayuntamientos. No he dicho que ese es un problema ético, pero sí que sé que en muchísimos sitios hay muchos problemas con las viviendas de protección pública por el mal uso que se hacen de ellas. En muchísimos sitios la vivienda de protección pública se revendía y se pedían 60, 80, 100.000 euros en dinero negro. Pero es lo que estoy diciendo, que tenemos que establecer unos controles adecuados para que esas cosas no ocurran. Y si es verdad, que no lo sé, que Pablo Iglesias ha estado ocupando una vivienda de protección pública, teniendo el salario que tiene, que eso es verdad, tendría que establecer unos controles para que eso no ocurriera. Mira, ayer, sobre todo lo que dice aquí Manuel, hablando de la máquina del fango, cuando el Diario Público sacó 4 días antes del 26J el caso de las grabaciones de Fernández Díaz, no recuerdo a Irene Montero saliendo y defendiendo a Fernández Díaz diciendo esto es el Diario Público
su medio amigo, que quiere interferir en las elecciones perjudicando al Partido Popular. Es decir, que evidentemente, cuando les toca al PP es corrupción, cuando les toca a ellos es un error de juventud, como dijo Tania Sánchez. En el caso de Tania fue exactamente lo mismo. Primero salen diciendo que es conspiración, luego reculan y dicen es un error. Ayer Ramón Espinar ya está reculando y ya está diciendo que quizás no lo debería haber hecho. Primero dijo que estaba golpeado y dolido y ahora está diciendo quizás no lo debería Pero haber le preguntaron que si tendría que haber devuelto el piso o si tendría que devolver el dinero y respondió sí, y si quiere se lo regalo a usted. No, él va más allá. Ahora dice que lo que dice el contrato que mostrasteis en este programa el viernes no es así. Que él quiso ceder, es una auténtica milonga. Dice que él lo quiso ceder, le dijo a la Comunidad de Madrid y a Vitra, tomen el piso, yo no lo puedo pagar. Y la Comunidad de Madrid dijo, no, es que ya tenemos demasiados. Él tardó 9 meses en venderlo. Es decir, ¿cuánto hubiera tardado la Comunidad de Madrid y Vitra en dárselo a alguien que sí lo necesitaba? También, Él lo que quería claro. era dar un buen pelotazo. Pero lo que contó ayer es una auténtica milonga. También Isabel, muy rápido que quiero ver las es que portadas. no ha dejado de mentir. También decía que era del Plan Joven de Vivienda de la Comunidad de Madrid y nunca se inscribió en ello y tampoco demostró cómo os podía hacer frente entonces al piso durante todo este tiempo si la beca que tenías era prácticamente del mismo importe que lo que estabas pagando. Pero esto, da igual VPO que VPP, no estamos hablando de eso, estamos hablando de todos los ejemplos en conjunto igual para nada. con el tema de las becas. Estamos hablando de la hipocresía, de la doble moral, de la mentira y de Eso cómo es otro echas problema. balones fuera siempre al de fuera. Pero no podemos ¿Y por qué contarle a en el la caso de gente Ramón cosas que no Espinar son. se ha montado, cómo se ha montado esto? Porque él en concreto va repartiendo carnés de buenos y malos por todas partes, porque él va arengando a todo el mundo, porque va provocando a todo el mundo en el Parlamento donde está. Cuando está en el Congreso sentado de invitado montándolas, cuando está en el Parlamento regional lo mismo, cuando está en el Senado también. Y como va repartiendo esos carnets y va fingiendo ser un obrero, hijos de obreros, cuando de obrero este no tiene absolutamente nada, pues luego se le montan como se le montan. Y por cierto, en Pozuelo también recientemente ocurrió lo mismo con el portavoz de Podemos allí, que también ha pedido una vivienda, tenía un sueldazo y ya ha tenido que echarse para ¿Cómo se atrás. llamaba? Tenía pedida de No antes recuerdo del cómo se sueldo. llamaba. Ya, pero, por ejemplo, aunque La tiene que renunciar a ella. aunque sea un Y por VPP, cierto, tienes qué unas casualidad. limitaciones económicas. Y ya con esto luego dicen que si es Pero culpa de los limitaciones demás, económicas. que será culpa de Isabel. Prisa, será culpa de Cifuentes, será de lo que sea, pero lo curioso es que sus propios compañeros de filas han guardado esto para hacer fuego amigo. Entonces, entenderán que entonces es bastante ilegal y bastante feo todo este asunto, ¿no? Cuando lo han guardado desde dentro de la organización y han esperado precisamente de las primarias para eso, porque vamos, esto viene de dentro, sabe Dios, ¿no? O tampoco. Cintia, ¿qué llevan las portadas? Pues bueno, sobre todo nos traen noticias sobre Pedro Sánchez y lo último que sabíamos de él es que se había ido a Washington nada menos, a seguir esa campaña electoral. Pero según nos cuenta Anabel Díez en El País, pues Sánchez reúne en secreto a los críticos para urgir el Congreso. Parece ser que el pasado jueves se reunió en un hotel en Madrid con 8 dirigentes pertenecientes a media docena de federaciones, pues para urgir ese Congreso. ¿Da algunos de los nombres? No, habrá que leerlo por dentro. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Les leo el resultado de la pregunta y lo tienen. ¿Confía en las políticas de Rajoy y el PP? Sí, 63,2%. No, 36,8%. Aquí estaremos el viernes que viene, a eso de las 10 menos cuarto. Como siempre, hasta todo ya saben, a levantar España.